Decían que ese caballo ya no servía para nada, viejo, débil, olvidado en el corral. Mientras todos apartaban la mirada, el vaquero se acercó en silencio, tocó su frente y percibió algo que nadie más vio. Cuando susurró la despedida, sus manos comenzaron a temblar y todos a su alrededor quedaron en completo silencio al comprender lo que ese caballo realmente significaba. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. La tarde en el rancho, El Porvenir era silenciosa, como casi todas. El sol, ya bajo en el cielo de Jalisco, pintaba todo de un color naranja profundo. Ignacio estaba en el corral, pasando una mano por el lomo de Relámpago. El caballo apenas se movió, su respiración era un susurro cansado. De repente se escucharon voces que se acercaban. Eran jóvenes, fuertes. Ignacio reconoció una de ellas al instante. «Es una carga, don Rafael, y punto», decía la voz de Toño, con una seguridad que a Ignacio le apretaba el estómago. Come lo mismo que los otros, pero ya no jala el arado, ni siquiera puede llevar a alguien montado por más de una hora. Solo está ahí, ocupando espacio y consumiendo. Ignacio se quedó quieto, su mano quieta sobre el pelaje sin brillo de Relámpago. Escuchaba. Otra voz, más grave y con preocupación, respondió. Era don Rafael, el dueño del rancho. «Lo sé, Toño, lo sé. Las cuentas no cierran. El Banco de Guadalajara me ha escrito otra carta. Dicen que si no pagamos una parte de la deuda antes del fin de mes, empezarán los trámites para quedarse con las tierras». «Ahí tiene la solución», insistió Toño. «El caballo viejo aún tiene carne, podemos venderlo, con eso juntamos algo. No es mucho, pero algo es algo, al menos deja de ser un gasto». Ignacio cerró los ojos. Las palabras le dolían como golpes. Sentía el costado de Relámpago subir y bajar, lento, frágil. No era solo un animal, era su vida entera. «No digas eso como si fuera tan fácil», dijo don Rafael, pero su voz no sonaba convencida, sonaba cansada. «Ignacio y ese caballo son una sola cosa, desde que éramos muchachos». «Con todo respeto, don Rafael», dijo Toño, y su voz sonaba más cerca, como si ya estuvieran al borde del corral. «Los sentimientos no pagan las deudas. Yo solo pienso en el bien del rancho, en todos nosotros». Ignacio abrió los ojos y dio media vuelta. Don Rafael y Toño estaban allí, parados en la cerca de madera. Don Rafael, un hombre alto con bigote gris, miraba a Relámpago con tristeza. Toño, más joven, con su pañuelo rojo al cuello, miraba al caballo como quien mira un mueble roto. «Buenas tardes», dijo Ignacio. Su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en días. Toño se ajustó el cinturón, un gesto que siempre hacía cuando hablaba de cosas serias. «Ignacio, estábamos hablando de la situación». «La oí», dijo Ignacio sin levantar la voz. Su mano volvió a acariciar el cuello de Relámpago. El caballo giró lentamente la cabeza y rozó a Ignacio con su nariz. Don Rafael bajó la mirada. «Ignacio, hijo, no es personal. Tú lo sabes. El rancho va mal, muy mal. Las vacas dieron poca leche esta temporada, los precios bajaron, estamos contra la pared. Relámpago no es una vaca», dijo Ignacio, mirando directamente a don Rafael. «No es un tractor que se vende cuando se descompone». «Pero es que ya no sirve», exclamó Toño impaciente. «Míralo, apenas puede caminar. Ignacio, hay que ser prácticos. Lo que necesita el rancho es dinero, no un caballo inválido». La palabra inválido quedó flotando en el aire caliente de la tarde. Ignacio sintió un fuego en el pecho, pero no dijo nada. Solo se tocó el borde de su sombrero, un gesto automático de respeto, pero esta vez hecho con rabia contenida. «Déjenos, por favor», dijo al final, volviendo la espalda a ellos. Oyó cómo don Rafael suspiraba y cómo los pasos de ambos se alejaban. Las palabras de Toño seguían llegando, más bajas pero aún claras. «Podemos hablar con ese hombre de Amatitán, el que compra para, ya sabes, para el rastro. Él paga en efectivo, al instante». Ignacio no quiso oír más. Se dejó caer en un viejo tronco que estaba cerca del bebedero. Relámpago se acercó y apoyó su cabeza pesada sobre el hombro de Ignacio. El hombre rodeó el cuello del animal con sus brazos. «Lo siento, viejo amigo», susurró Ignacio, su voz quebrada. «Lo siento mucho». El caballo respiró profundamente, un sonido húmedo y débil, pero en sus grandes ojos oscuros parecía haber un entendimiento infinito, una paciencia que a Ignacio le partía el alma. Ignacio recordó el día que su padre, hacía ya tantos años, le había llevado al establo. «Mira, hijo», le dijo, señalando a una yegua alazán que estaba muy débil. «Ella no va a poder, pero este sí». Y de un rincón, un potrillo tembloroso, de piernas largas y pelaje rojizo como el atardecer, lo miró.
lo cuidó con biberón, lo desveló cuando estaba enfermo. Le puso el nombre de Relámpago por lo rápido que corría después, como un rayo cruzando los llanos. Juntos habían trabajado la tierra, recorrido la sierra, ganado carreras en las fiestas del pueblo. Relámpago no era un caballo, era su hermano, su compañero, su único hogar verdadero. Ahora, ese hogar se estaba apagando, y los demás solo veían un peso muerto. La noche cayó. En el comedor grande de la casa principal, los otros peones reían y hablaban fuerte. Ignacio no fue. Se quedó en el pequeño cuarto que tenía cerca de los establos. Desde su ventana veía la silueta oscura de Relámpago en el corral. No podía dormir. Las palabras de Toño sonaban en sus oídos una y otra vez. El rastro. Sabía lo que eso significaba. Un viaje terrible en un camión estrecho, el miedo, y luego el final. No podía permitirlo. Jamás. Se levantó de la cama. Su corazón latía muy rápido. Se vistió en silencio, tomó su morral de trabajo y puso dentro lo poco que tenía y necesitaba. Un pedazo de pan duro, un trozo de queso, su cantimplora vieja y la cobija gruesa que usaba en las noches frías de la sierra. También guardó el cuchillo pequeño que siempre llevaba. Salió de su cuarto. La luna estaba llena y brillaba con fuerza, iluminando el camino hacia el corral. Todo el rancho dormía, solo se oía el canto lejano de un grillo. Abrió la puerta del corral con mucho cuidado para que no hiciera ruido. Relámpago estaba de pie, pero con la cabeza baja. Al sentir a Ignacio la levantó y emitió un suave relincho, casi un suspiro. «Shh, tranquilo, amigo», murmuró Ignacio, acercándose. Le acarició la frente y luego le puso la brida más vieja y suave que tenía. No era momento de montarlo con fuerza. «Vamos a salir de aquí». Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Dejaba su trabajo, le fallaba a don Rafael, quien siempre le había dado un lugar, pero una fuerza más grande que el deber, más grande que el miedo, lo empujaba. Era el amor por el viejo amigo que respiraba con dificultad frente a él. No puso la silla de montar, solo una manta doblada sobre el lomo de Relámpago. Con movimientos suaves, ayudó al caballo a posicionarse cerca del tronco que usaba para subir. Relámpago lo miró, y en sus ojos no había duda, solo confianza. Ignacio tomó aire y se montó con cuidado. El caballo se estremeció un instante bajo su peso, pero se mantuvo firme. «Vamos», dijo Ignacio, casi en un suspiro. Guió a Relámpago con las riendas sueltas hacia la puerta trasera del corral, la que daba directamente a los campos abiertos y no hacia el camino principal. La abrió. Por un momento, Ignacio miró hacia atrás. Vio las siluetas oscuras de las casas del rancho, el establo, la casa grande de don Rafael. Había pasado toda su vida entre esos muros de adobe. Todo lo que conocía estaba allí, pero también estaba el futuro, y el futuro para Relámpago en ese lugar era una palabra terrible pronunciada por Toño, así que Ignacio no miró más. Ajustó su sombrero, se inclinó sobre el cuello de su caballo y susurró: «Tú y yo contra el mundo, como siempre». Y bajo la luz fría de la luna llena, el vaquero y su viejo caballo salieron del rancho El Porvenir. Sus pasos sobre la tierra seca eran apenas un murmullo. Se dirigían al sur, alejándose de todo lo conocido, adentrándose en la oscuridad de la noche que lo cubría todo. Ignacio no sabía a dónde iban, solo sabía que tenían que irse. Lo único que importaba era que estaban juntos. Y por ahora, en el silencio de la madrugada, eso era suficiente. La noche era profunda y silenciosa. Los únicos sonidos eran el crujido suave de las pezuñas de Relámpago sobre la tierra seca y el propio latido del corazón de Ignacio, que le golpeaba en los oídos como un tambor. No se atrevía a mirar atrás. Mantenía los ojos fijos en la sombra negra de los cerros que se recortaban contra el cielo estrellado. Caminaron así por horas. La luna, su única guía, comenzó a bajar en el cielo. El aire fresco de la madrugada le hizo estremecer. Relámpago avanzaba con un paso lento pero constante. De vez en cuando el caballo resoplaba, y el sonido era más húmedo y trabajoso de lo que Ignacio recordaba. «Ya pronto amanecerá, amigo», murmuró Ignacio, inclinándose para acariciar el cuello del animal. «Buscaremos un lugar donde descansar, donde nadie nos encuentre». No tenía un plan, solo la necesidad de poner distancia entre ellos y el rancho El Porvenir. Sabía que don Rafael enviaría a alguien a buscarlos, quizás al mismo Toño. La idea de que Toño los encontrara, con sus palabras duras y su mirada práctica, le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando los primeros tonos grises del amanecer rasgaron el horizonte, se encontraron en medio de un campo de magueyes. Las grandes plantas parecían guardianes silenciosos.
Ignacio guió a Relámpago hacia una pequeña depresión del terreno, protegida por unas rocas y un par de árboles torcidos. Era un escondite pobre, pero era algo. Bajó del lomo del caballo con cuidado. Sus piernas le dolían por la tensión y la mala postura. Relámpago, una vez libre del peso, dejó escapar un largo suspiro y dejó caer la cabeza casi hasta el suelo. «Ahora descansas», dijo Ignacio. Sacó su cantimplora. Tenía poca agua. Primero le ofreció a Relámpago, vertiendo un poco en su propia mano para que el caballo bebiera. Relámpago lamió el agua lentamente, sin mucha fuerza. Luego Ignacio bebió un solo trago, apenas para humedecer su garganta. Sacó el trozo de pan y el queso. No tenía hambre, pero sabía que debía comer. Mientras masticaba el pan duro, observaba a su amigo. A la luz tenue del amanecer, Relámpago se veía más delgado, más frágil. Sus costillas se marcaban bajo la piel opaca. Ignacio sintió un nudo enorme en la garganta. «¿Qué he hecho?», susurró para sí mismo. «Te saqué de tu casa, de tu corral, para esto, para morirte de cansancio en medio de la nada». Relámpago levantó la cabeza, como si hubiera sentido la duda. Dio un paso vacilante hacia Ignacio y rozó el hombro del hombre con su hocico. Era un gesto pequeño, de consuelo. Ignacio cerró los ojos y apoyó su frente contra la cabeza del caballo. «Tienes razón, no hay vuelta atrás, solo adelante». Descansaron unas horas. Ignacio no pudo dormir. Cada sonido, el viento entre las hojas, el crujido de un insecto, lo hacía saltar. Temía oír el galope de otros caballos. Temía ver la figura de Toño aparecer entre los magueyes. Cuando el sol ya estaba alto y calentaba la tierra, Ignacio decidió que debían seguir. Ayudar a Relámpago a ponerse de pie fue más difícil que por la noche. El caballo se resistía, como si sus patas ya no quisieran sostenerlo. «Vamos, valiente», animó Ignacio, tirando con suavidad de la brida. Un paso más, solo uno. Al final, Relámpago se levantó. Ignacio no lo montó inmediatamente. Caminó a su lado, llevando las riendas en la mano, por un sendero polvoriento que parecía llevar al sur. Cargaba con su morral al hombro. El sol era implacable. En menos de una hora, la sombra de su sombrero ya no era suficiente. El sudor le corría por la espalda. Relámpago iba cada vez más lento. Su respiración era un jadeo constante y ruidoso. «Agua», dijo Ignacio en voz alta, mirando a su alrededor con desesperación. «Necesitamos encontrar agua». Pero solo había tierra seca, cactus y piedras. El paisaje de Jalisco podía ser hermoso, pero también era duro y seco. Ignacio conocía estos caminos, pero nunca los había recorrido a pie, con un caballo moribundo. Al mediodía, el calor era tan fuerte que el aire parecía vibrar. Ignacio se detuvo bajo la escasa sombra de un mezquite. Ya no podía obligar a Relámpago a dar un paso más. El caballo estaba inmóvil, con la cabeza gacha, los ojos semicerrados. Ignacio se sentó en el suelo, derrotado. La cantimplora estaba vacía. Su boca estaba seca como el polvo. Miró a su amigo. Por primera vez, un pensamiento horrible cruzó su mente. ¿Y si Toño tenía razón? ¿Y si esta huida solo estaba prolongando el sufrimiento de Relámpago? ¿Y si lo mejor hubiera sido...? No podía pensarlo. Se sacudió la idea como si fuera una alimaña. «No», dijo con firmeza, aunque su voz era apenas un ronquero. «No fue por eso que salimos, fue para darte una oportunidad de... ¿De qué?» No lo sabía. Solo sabía que no podía rendirse. De repente, Relámpago levantó las orejas. Un pequeño movimiento, pero significativo. Ignacio miró en la misma dirección. No vio nada, solo el camino vacío que serpenteaba entre lomas bajas. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó poniéndose de pie. Relámpago resopló y dio un paso incierto hacia adelante, como si algo lo llamara. Ignacio, sin entender pero confiando en el instinto de su caballo, lo siguió. Caminaron unos cientos de metros, doblando una curva. Y allí, milagrosamente, había un pequeño hilo de agua que bajaba de una roca, formando un charco no más grande que un sombrero. Era turbia, pero era agua. Ignacio casi lloró de alivio. «¡Agua! ¡Mira, Relámpago, agua!». Se arrodilló junto al charco. Primero llenó su cantimplora y dejó que el polvo se asentara. Luego, con sus propias manos, hizo un cuenco y acercó el agua a la boca de Relámpago. El caballo bebió con avidez, con un vigor que Ignacio no le veía desde hacía días. Luego bebió él, y el agua tibia y terrosa le supo mejor que cualquier bebida fresca. Ese pequeño charco lo salvó por unas horas más, pero Ignacio sabía que no podían quedarse. El lugar era demasiado visible desde el camino. Además, el agua no era suficiente para recuperar las fuerzas de Relámpago, solo para darles un respiro. «Tenemos que llegar a un pueblo», le dijo a su caballo mientras le ponía la manta sobre el lomo de nuevo. «Necesitamos más ayuda, un veterinario o algo».
Montó, y esta vez Relámpago pareció soportar el peso un poco mejor. El agua había hecho un milagro pequeño. Siguieron el camino polvoriento. Ignacio ya no sabía dónde estaban. Habían dejado atrás las tierras conocidas del rancho El Porvenir. Ahora estaban en un lugar que no le era familiar. El sol comenzó a bajar otra vez, pintando el cielo de naranja y morado. La belleza del atardecer contrastaba con la desesperación en el corazón de Ignacio. Relámpago cojeaba claramente ahora de una pata trasera. Cada paso era un esfuerzo visible. Justo cuando la oscuridad empezaba a caer, vieron unas luces a lo lejos, en un valle. No eran muchas, unas 10, quizás 12. Era un poblado pequeño. Allí, dijo Ignacio, con una mezcla de esperanza y miedo. Allí podemos parar, solo por la noche. Pero al acercarse, el miedo creció. ¿Y si alguien del pueblo los reconocía? ¿Y si don Rafael había enviado mensajes? No podía arriesgarse. En vez de entrar por el camino principal, rodeó el pueblo, buscando las afueras. Encontró una pequeña capilla de adobe con un patio trasero cercado. Parecía abandonada. La puerta de la cerca estaba medio rota. Con el último resto de sus fuerzas, guió a Relámpago dentro del patio. Había un pequeño cobertizo sin puerta. Era perfecto. Bajó del caballo y cerró la cerca de madera como pudo. El patio era pequeño, con hierba seca en el suelo. Relámpago, al sentir un espacio cerrado y seguro, se dejó caer pesadamente sobre la tierra, exhausto. Ignacio se desplomó a su lado. Ya no tenía fuerzas ni para sacar la cobija. La noche era fresca, pero él no sentía el frío. Solo sentía un cansancio que le llegaba a los huesos y un miedo que le helaba el corazón. Miró las débiles luces del pueblo que titilaban en la distancia. Dentro de esas casas había gente que podía ayudarlos, o gente que podía venderlos. No podía confiar en nadie. Acercó su rostro al de Relámpago. El caballo tenía los ojos cerrados, pero su costado subía y bajaba con rapidez. «Lo siento», le susurró Ignacio, una y otra vez. «Lo siento, lo siento». Se durmió así, acurrucado junto a su amigo, con la mano sobre el cuello del animal, sintiendo cada respiración difícil como si fuera su propia lucha. El viaje apenas había comenzado, y ya estaban al borde del final. Ignacio, en sus sueños agitados, solo oía una voz. Era la voz de Toño, repetida como un eco maldito. «Ya no sirve, es una carga». Y en el silencio de la noche, una figura pequeña observaba desde la ventana de una casa cercana a la capilla. Era una niña, despierta más tarde de su hora, que había visto llegar al caballo cansado y al hombre desesperado. Los observó un largo rato, con curiosidad en sus grandes ojos verdes. Luego, la figura desapareció de la ventana. El primer rayo de sol rozó el lomo de Relámpago cuando Ignacio abrió los ojos. No había dormido bien. Cada ruido de la noche lo había despertado, pero lo peor era el sonido de la respiración de Relámpago, un silbido angustioso que no cesaba. Se sentó, su cuerpo le dolía por dormir en el suelo duro, miró a su amigo, el caballo yacía de lado, algo que nunca hacía, sus ojos estaban abiertos, vidriosos. «Relámpago», dijo Ignacio, alarmado, se arrastró hacia él y puso una mano en su costado. La respiración era superficial y rápida. «No, no, no, por favor, levántate», tiró con suavidad de la brida. Relámpago intentó mover la cabeza, pero no tuvo fuerzas para levantar el cuerpo. Un relincho débil, que era más un quejido, salió de su garganta. El pánico, frío y agudo, se apoderó de Ignacio. Esto era peor que todo. Esto era el final. Aquí, en un patio abandonado, lejos de casa, él lo había matado con su huida tonta. «¡Ayuda!», gritó sin pensar. Su voz se quebró en el aire de la mañana. «Por favor, alguien, necesito ayuda». No sabía si alguien en el pueblo lo oiría. No le importaba, ya no le importaba que lo encontraran. Solo quería que Relámpago no muriera. De repente, la puerta desvencijada del patio se abrió con un chirrido. Ignacio se dio la vuelta, listo para enfrentarse a Toño o a algún extraño. Pero no era un hombre, era una niña pequeña, con 2 largas trenzas negras y un vestido color de rosa. Tenía unos ojos verdes muy grandes que miraban primero a Ignacio, luego a Relámpago, con una atención seria. «Se está muriendo», dijo la niña. Su voz era clara y no tenía miedo. Ignacio, atónito, solo pudo asentir. La niña entró en el patio sin vacilar, se acercó a Relámpago y se arrodilló en el polvo, junto a su cabeza. No tocó al caballo de inmediato, solo lo observó. Luego, con una delicadeza infinita, puso su manita sobre el hocico de Relámpago, sintiendo su aliento. «Tiene la respiración muy caliente», dijo. Luego miró a Ignacio. «¿Cuántos días lleva así?» «Días», logró decir Ignacio.
Caminamos mucho, huyendo. La niña asintió, como si huir fuera algo que entendía perfectamente. Él no puede caminar más, hay que llevarlo a mi casa. Mi abuela lo puede ayudar. ¿Tu abuela? Doña Carmen. Ella sabe de animales, sabe de plantas. Cura. La niña se puso de pie. Yo me llamo Lupita. ¿Y usted? Ignacio. Bueno, Ignacio, tenemos que hacer que se levante. Si no se levanta, no podremos moverlo. Ignacio miró a la niña, Lupita, y luego a su caballo moribundo. No tenía opciones. Esta niña era la única persona que había ofrecido ayuda. Vamos, Relámpago, suplicó, poniéndose de rodillas y deslizando sus brazos bajo el cuello del caballo. Por mí, un último esfuerzo. Lupita se colocó al lado de Ignacio. Yo lo animo. Se inclinó hacia la oreja de Relámpago y comenzó a hablar en un tono suave y cantarín. Vamos, caballito bonito, tú puedes. En mi casa hay agua fresca y manzanas dulces. A ti te gustan las manzanas, ¿verdad? Ignacio, con un esfuerzo sobrehumano, tiró hacia arriba. Relámpago gruñó, una protesta profunda y dolorosa. Sus patas delanteras se agitaron. Por un momento, Ignacio pensó que fracasarían, pero entonces, como si las palabras de Lupita le hubieran dado una chispa de fuerza, Relámpago empujó con sus patas traseras. Temblando, se puso de pecho, y luego, con un último y tremendo esfuerzo, se levantó. Se quedó allí, tambaleándose, con la cabeza colgando casi hasta el suelo. Ignacio jadeaba, cubierto de sudor y polvo. Lupita sonrió, una sonrisa amplia y llena de triunfo. Lo logró, ahora hay que caminar, mi casa no está lejos. Lupita tomó la brida de Relámpago con una mano, con una naturalidad que sorprendió a Ignacio. Con la otra mano señaló hacia la calle. Por aquí. El pueblo era pequeño y tranquilo. Las casas eran de adobe y techos de teja. Algunas personas los miraban desde las puertas. Un hombre mayor que regaba unas macetas les dio un leve saludo con la cabeza. Buenos días, Lupita. Buenos días, señor Tomás, respondió la niña sin detenerse. Ignacio caminaba al otro lado de Relámpago, sosteniéndolo. Sentía las miradas sobre ellos. Se preguntaba si alguna de esas personas enviaría un mensaje al rancho El Porvenir. Pero en ese momento solo le importaba llegar. La casa de Lupita estaba en la orilla del pueblo. Era una casa humilde, pero con un patio grande lleno de plantas, hierbabuena, romero, albahaca y muchas otras que Ignacio no reconoció. El aroma era fresco y fuerte. «Abuela», gritó Lupita al entrar. «Traigo un paciente». La puerta de la casa se abrió y apareció una mujer mayor. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y una piel arrugada por el sol. Sus ojos, del mismo verde que los de Lupita, eran sabios y calmados. Miró a Ignacio, luego a Relámpago, y su expresión se volvió grave. «Trae al caballo bajo la sombra del mezquite», dijo doña Carmen, señalando un árbol grande en el centro del patio. Su voz era serena, pero con una autoridad que no admitía discusión. Entre Ignacio y Lupita, guiaron a Relámpago hasta el árbol. El caballo se dejó caer al suelo de inmediato, exhausto. Doña Carmen se acercó, no llevaba prisa. Observó a Relámpago por un largo minuto. Luego se arrodilló y apoyó una oreja contra el costado del animal, justo detrás de la pata delantera. Permaneció así, inmóvil, con los ojos cerrados. Luego, con sus manos huesudas pero suaves, comenzó a palpar las patas, el cuello, el lomo de Relámpago. «¿Cuántos años tiene?», preguntó, sin levantar la vista. 30, dijo Ignacio. «Cumplidos». Doña Carmen asintió. «Muchos años, una vida larga y trabajada». Finalmente, miró a Ignacio. «Su corazón está enfermo, está cansado, muy cansado. No es solo la edad, es como si una parte de él ya no quisiera latir». Esas palabras le dieron a Ignacio un golpe directo en el pecho. «¿Se va a morir?». «Todo lo que vive se muere, hijo», dijo doña Carmen con suavidad. «Pero quizás no hoy». Se puso de pie. «Lupita, tráeme el agua de la tinaja y el paquete de hierbas que está en la mesa, el atado con hilo azul». Lupita salió corriendo hacia la casa. Doña Carmen miró a Ignacio de nuevo. «Tú lo quieres mucho». «Es todo lo que tengo», confesó Ignacio, y sintió que la vergüenza se mezclaba con el dolor. La mujer asintió. «Eso se nota, y él a ti también, por eso sigue aquí». Su mirada se volvió más intensa. «Este caballo no es un caballo cualquiera, tú lo sabes, ¿verdad?». Ignacio frunció el ceño. «Siempre fue especial, el más rápido, el más inteligente». «Es más que eso», dijo doña Carmen. En ese momento, Lupita regresó con un bol de agua y un atado de hierbas secas. Doña Carmen tomó las hierbas, las deshizo un poco con los dedos y las sumergió en el agua. «Hay una historia muy vieja que cuenta mi familia.
Habla de unos caballos, caballos que llegaron a estas tierras hace siglos, eran fuertes, veloces, y tenían un secreto que guardaban en lo más alto de la Sierra Madre. Ignacio la escuchaba, sin entender del todo. Lupita, a su lado, tenía los ojos brillando de emoción. Se dice que los descendientes de esos caballos tienen una marca, continuó doña Carmen. Con la mano mojada con la infusión de hierbas, apartó con suavidad el pelaje de relámpago en la base del cuello, justo donde nacía el hombro. Y allí, en la piel, casi desvanecida por los años y el pelo, había una marca. No era una herida, era como un pequeño dibujo, del tamaño de una moneda. Parecía una montaña con un rayo en el centro. Ignacio contuvo la respiración. Yo nunca la vi. A veces las cosas más importantes están escondidas a simple vista, dijo doña Carmen. Esta marca es de ellos, de los caballos del secreto. ¿Qué secreto?, preguntó Ignacio, su voz apenas un susurro. Doña Carmen comenzó a lavar con suavidad el lomo y las patas de relámpago con el agua de hierbas. El caballo pareció relajarse un poco. Un lugar, un manantial. Sus aguas no dan vida eterna, pero tienen un poder de sanar, de dar fuerza a lo que está cansado. La leyenda dice que solo un descendiente de aquellos caballos puede encontrar el camino. Ignacio miraba la marca en el cuello de relámpago. Era verdad, siempre había estado allí. Él, que lo conocía mejor que a sí mismo, nunca la había notado. ¿Usted cree en esa leyenda?, preguntó. Doña Carmen lo miró. Creo que hay más cosas en este mundo de las que entendemos. Creo que este caballo llegó hasta aquí por una razón, y creo que tú, que lo sacaste de tu hogar para salvarlo, también tienes una razón. Secó sus manos en su delantal. Yo puedo darle hierbas para el dolor. Puedo hacer que estas últimas semanas o meses sean más tranquilas, pero si quieres una verdadera esperanza, el camino está en la sierra. Lupita no pudo contenerse más. Tenemos que ir, abuela. Tenemos que ayudarlos a encontrar el agua. Calla, niña, dijo doña Carmen, pero sin dureza. Luego miró a Ignacio. Es un viaje duro, peligroso. Las montañas no perdonan. Ignacio observó a Relámpago. El caballo había cerrado los ojos, y su respiración, aunque aún trabajosa, parecía un poco más profunda. Las hierbas, o quizás las palabras de doña Carmen, le habían dado un momento de paz. Él ya no puede con un viaje así, dijo Ignacio, desesperado. Puede, dijo una voz pequeña pero firme. Era Lupita, habla cruzado sus brazos. Él quiere, lo sé, lo vi en sus ojos, y yo puedo ayudar. Conozco muchas plantas del camino. Sé leer las nubes. Mi abuela me ha enseñado. Lupita no, dijo Ignacio casi sin aliento. Sí, insistió la niña. Usted no conoce estas montañas. Yo sí. Mi abuela tiene un mapa viejo que muestra el camino. Doña Carmen suspiró, como si hubiera estado esperando este momento. Sin decir una palabra, entró a la casa. Regresó con un rollo de piel seca, amarrado con un cordel. Lo desenrolló en el suelo, frente a Ignacio. Era un mapa, dibujado a mano, con tinta descolorida. Mostraba montañas, ríos secos, y un camino serpenteante que terminaba en un punto marcado con el símbolo de una montaña y un rayo. El mismo símbolo que tenía Relámpago en la piel. Ignacio lo miró, y por primera vez desde que habían huido, algo se encendió dentro de él. No era solo esperanza, era un propósito. Doña Carmen puso una mano sobre el mapa. Yo no puedo hacer el viaje, mis huesos son viejos, pero puedo darles esto, y las hierbas para el camino. El resto depende de ustedes, y de él, señaló a Relámpago que dormitaba bajo el árbol. Ignacio levantó la vista, miró a la anciana sabia, a la niña de ojos llenos de fuego, y a su viejo amigo, que por un milagro seguía respirando. No había nada que pensar, no había otra opción. Vamos, dijo Ignacio, la decisión estaba tomada. Bajo la sombra del mezquite, con el mapa desplegado en el suelo, Ignacio sintió que el mundo se reordenaba. Ya no era un fugitivo sin rumbo, tenía un destino. Doña Carmen se movió con una eficiencia tranquila. Lupita, ve a la cocina y llena las dos cantimploras, la grande y la pequeña, y trae las tortillas de ayer y el queso que está en el frasco. Lupita salió disparada, sus guaraches haciendo un ruido suave contra la tierra del patio. La mujer se volvió hacia Ignacio. Tú necesitas un morral más grande y un sombrero de ala ancha para la niña. El sol en la sierra no perdona. Entró a la casa y regresó con un morral de lona usado pero resistente. Aquí, pondremos las hierbas para el dolor, en atados separados. Una infusión cada noche le ayudará a dormir, señaló a Relámpago, que observaba todo con ojos pesados. Y para ti, comida simple, nada pesado. Ignacio asintió, ayudándole a guardar los atados de hierbas secas que desprendían un olor amargo pero limpio. Doña Carmen, ¿por qué hace esto por nosotros? No nos conoce.
La anciana dejó de guardar las hierbas y lo miró. Sus ojos verdes parecían ver a través de él. Conozco la lealtad cuando la veo, y conozco el dolor de perder algo amado. Además, añadió, y una sonrisa leve asomó en sus labios. Mi Lupita ya los adoptó. Cuando ella pone su corazón en algo, es más terco que una mula. Mejor que vaya con ustedes y me cuente todo después, a que se escape sola para seguirlos. Ignacio no pudo evitar un atisbo de sonrisa. Era cierto, la determinación en los ojos de la niña era absoluta. Lupita regresó cargada con las cantimploras y un paquete de tela. Doña Carmen le entregó un sombrero de palma, grande, que a Lupita le quedaba enorme. La niña se lo ajustó con seriedad. Ahora el mapa, dijo doña Carmen, arrodillándose de nuevo junto al dibujo en piel. Con un dedo arrugado trazó el camino. Aquí es donde estamos. Este pueblo se llama San Miguel de los Árboles. Ustedes vendrán del norte, de Jalisco. El mapa les dice que sigan hacia el oriente, hacia las faldas de la Sierra Madre. Verán este río seco. Aquí es donde el camino se divide. Ignacio se inclinó memorizando cada línea. ¿Y este símbolo al final? El manantial, o eso dice la leyenda. Mi bisabuelo, que fue un gran viajero, dibujó esto. Él juró que vio el lugar, pero no se atrevió a entrar. Dijo que estaba guardado, que solo los puros de corazón, guiados por el caballo correcto, podrían encontrarlo. Miró a Relámpago. Él es su guía. Confíen en sus instintos. Si el camino en el mapa parece equivocado, pero él quiere ir por otro lado, síganlo. Lupita se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Abuela, ¿y si hay bandidos? Oímos decir que en la sierra a veces hay hombres malos. Doña Carmen se puso seria. Sí los hay. Hombres que buscan tesoros perdidos o que simplemente roban a los viajeros. Por eso deben evitar los caminos principales. Busquen las veredas de los animales. Duerman en lugares escondidos y nunca hagan fogata de noche. El humo y la luz se ven desde lejos. Ignacio asintió. Su experiencia como vaquero le serviría para eso, pero llevar a una niña y a un caballo enfermo cambiaba todo. ¿Estás segura de que quiere venir, Lupita?, preguntó Ignacio, mirándola directamente. Será difícil, días caminando, frío por la noche, puede que no encontremos nada. Lupita ajustó el sombrero que le tapaba medio rostro. Relámpago lo necesita, y yo quiero ayudar. Sé ser silenciosa, y sé encontrar agua donde no se ve. Doña Carmen puso una mano en el hombro de su nieta. Eso es verdad, tiene un don. Luego se dirigió a Ignacio. Ella es fuerte, más de lo que parece, y 2 ojos ven más que uno. La preparación terminó al mediodía. Doña Carmen les dio una última infusión de hierbas a Relámpago. El caballo bebió del bowl y luego comió unas manzanas partidas que Lupita le ofreció con dedicación. Es hora, dijo Ignacio. Se puso el nuevo morral al hombro. Era más pesado que el suyo, pero tenía comida, hierbas y esperanza. Ayudó a Relámpago a ponerse de pie. El caballo estaba más estable que por la mañana. Las hierbas y el descanso habían hecho un efecto pequeño pero milagroso. Doña Carmen abrazó a Lupita con fuerza. Cuídate, obedece a Ignacio y usa el sombrero. Sí, abuela, murmuró Lupita, enterrando su cara en el hombro de la mujer. Luego doña Carmen se acercó a Ignacio, le tomó la mano entre las suyas. Eran manos ásperas, llenas de vida. Usted cuide de ellos a los 2. Lo haré, prometió Ignacio, con una convicción que nació de lo más hondo. Así salieron del patio de doña Carmen. Ignacio guiaba a Relámpago por la brida. Lupita caminaba a su lado, llevando su propia cantimplora pequeña y mirando todo con ojos atentos. Algunos vecinos los vieron pasar. Unos saludaron, otros solo miraban con curiosidad. Pronto dejaron atrás las últimas casas de San Miguel de los Árboles. Frente a ellos se abría un paisaje de lomas pedregosas y matorrales bajos, que poco a poco se elevaban hacia las primeras estribaciones de la Sierra Madre. Las montañas a lo lejos parecían gigantes dormidos de color azul grisáceo. Caminaron en silencio por un rato. El sol era fuerte. Lupita caminaba con un paso ágil, sin quejarse. Ignacio consultaba el mapa cada cierto tiempo, comparándolo con el sol. ¿Siempre vivió con su abuela?, preguntó Ignacio después de un largo rato, para romper el silencio. Lupita asintió. Mi mamá trabaja en Guadalajara. Viene los sábados y domingos, pero yo me quedo con abuela. Ella me enseña todo de las plantas y me cuenta historias. ¿Como la del manantial? Sí, esa es mi favorita. Lupita miró a Relámpago. Abuela dice que los animales antiguos sabían cosas que nosotros olvidamos, que los caballos como Relámpago son un puente.
Ignacio no entendía del todo, pero le gustaba cómo lo decía la niña, con una fe simple y completa. Al atardecer, encontraron un arroyo poco profundo. Fue Lupita quien lo descubrió, siguiendo el vuelo de unos pájaros pequeños. Donde hay pájaros así a esta hora, hay agua, declaró. Llenaron las cantimploras y dejaron que Relámpago bebiera hasta saciarse. El caballo incluso se revolcó un poco en un parche de lodo fresco, lo que hizo reír a Lupita. Era un sonido claro y alegre que llenó el aire quieto de la tarde. Ignacio buscó un lugar para acampar. Encontró una pequeña cueva en una ladera, poco más que un hueco bajo unas rocas, pero que los protegería del viento y de miradas curiosas. Mientras Ignacio desempacaba la cobija y la comida, Lupita se puso a recoger ramas secas. No podemos hacer fogata, le recordó Ignacio. Lo sé, dijo Lupita, pero podemos sentarnos en ellas. Es más cómodo que la tierra fría. Ignacio asintió, impresionado. La niña pensaba en todo. Cenaron tortillas con queso en silencio. La oscuridad cayó rápido, envolviendo la sierra en un manto de estrellas brillantes. Ignacio preparó una infusión con las hierbas para Relámpago, dejando que se enfriara en un plato hondo de peltre que doña Carmen había incluido. El caballo bebió obedientemente. Lupita observaba el cielo. Mañana hará buen tiempo, las nubes están altas y quietas. ¿Eso también te enseñó tu abuela? Sí, y a leer el viento. Se envolvió en su rebozo y se acurrucó en la cobija que compartían. Ignacio, ¿qué pasará si encontramos el agua? Ignacio miró a Relámpago, que ya dormitaba, su respiración un ritmo constante en la noche. No sé. Espero que le quite el dolor, que pueda vivir sus días en paz. ¿Y después, volverás a tu rancho? La pregunta tomó a Ignacio por sorpresa. No había pensado en un después. Su mundo había terminado en el momento en que huyó. No lo sé, don Rafael debe estar muy enojado. Además, sin Relámpago, ese lugar ya no sería mi hogar. Lupita lo miró con sus grandes ojos, brillantes en la penumbra. Tu hogar es donde está él, eso es lo que importa. Ignacio no supo qué decir. La simple verdad de esa frase lo conmovió más de lo que esperaba. Al día siguiente, el camino se volvió más empinado. Dejaron atrás las lomas y empezaron a subir por senderos estrechos que serpenteaban entre pinos y encinos. El aire era más fresco. Relámpago avanzaba con lentitud, pero sin detenerse. A veces olfateaba el aire y giraba la cabeza hacia un lado, como si recordara algo. Ignacio confiaba en él. Cuando el sendero se bifurcaba, dejaba que Relámpago eligiera. Casi siempre, el camino que el caballo tomaba coincidía con una marca en el mapa que solo ahora Ignacio empezaba a entender. Lupita era incansable, cantaba canciones bajito mientras caminaba, y siempre estaba atenta a todo. Una huella en el barro, un cambio en el canto de los pájaros. Era como un pequeño guardián del bosque. Al tercer día de viaje, llegaron a un lugar alto desde donde se veía un valle extenso. El mapa indicaba que debían bordearlo por la izquierda, pero Relámpago se detuvo en el mirador y se negó a moverse. Olfateaba el aire con insistencia, sus orejas apuntando hacia el fondo del valle, donde se veía un riachuelo plateado. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Ignacio. Lupita se acercó al borde y miró. Allá abajo, hay humo, no es de una chimenea, es de un campamento, vienen de varias fogatas. Ignacio entrecerró los ojos. Ella tenía razón. 3 o 4 columnas de humo delgado se elevaban desde un bosquecillo junto al riachuelo. Un campamento grande. No son viajeros como nosotros, murmuró Ignacio. El instinto que había desarrollado en el rancho le decía que ese era un grupo organizado, y en la sierra, los grupos organizados solían ser de 2 tipos, ejército o bandidos. Tenemos que rodearlos por arriba, dijo Ignacio consultando el mapa rápidamente. Por la cresta de la montaña, será más duro, pero es más seguro. Lupita asintió, seria. Relámpago, como si hubiera entendido, dio media vuelta y empezó a subir por una vereda de cabras casi invisible, que se alejaba del valle y trepaba por la ladera rocosa. La subida fue extenuante. Para la tarde todos estaban agotados. Encontraron una repisa plana protegida por unos peñascos y decidieron parar. Mientras Lupita le daba de beber a Relámpago, Ignacio trepó a una roca más alta para echar un vistazo al valle. El campamento seguía allí, y ahora, con la vista desde arriba, pudo distinguir figuras, hombres, algunos con caballos. Vio el brillo de un metal que podría ser un arma. Un frío recorrió su espina dorsal. No eran cazadores. El campamento tenía un orden militar, pero sin banderas. Eran bandidos. Bajó de la roca y se reunió con Lupita. Ella leyó la preocupación en su rostro. ¿Son malos?, preguntó. Sí, dijo Ignacio, y son muchos. Tenemos que ser como sombras, sin ruido.
Esa noche no hablaron, comieron fríamente. Ignacio apenas pudo dormir, escuchando cada crujido en la montaña. Relámpago también parecía inquieto, moviendo las orejas hacia el valle. Al amanecer, mientras empaquetaban en silencio, Lupita se acercó a Ignacio. Señaló una roca plana cerca del borde de la repisa. Alguien había dejado una marca allí. No era antigua, era un símbolo raspado con un cuchillo, un coyote como bajo un círculo que podría ser una luna o un sol. Ignacio no sabía qué significaba, pero no le gustó. Era una marca de territorio. Tenemos que irnos de aquí, dijo. Ahora. Comenzaron a caminar de nuevo, alejándose del valle, internándose en un bosque más espeso de pinos altos. La quietud del lugar era absoluta, ni pájaros cantaban. Fue entonces cuando, a sus espaldas, en la distancia, sonó claro y agudo el relincho de otro caballo. No era un saludo, era una alerta. Ignacio se detuvo en seco. Lupita se le acercó, agarrándose a su brazo. Relámpago levantó la cabeza, tenso. Desde el bosque, más abajo, llegó una voz de hombre, fuerte y áspera, que gritaba una orden. No se entendían las palabras, pero el tono era inconfundible. Los habían descubierto. El grito del hombre resonó entre los árboles, seguido por el sonido de ramas quebrándose. Alguien venía subiendo por la ladera, rápido. Ignacio empujó a Lupita detrás de un tronco caído. «Quédate aquí, no te muevas». Con el corazón a punto de salírsele del pecho, Ignacio se agachó y tomó una piedra grande y pesada en su mano. No era mucho, pero era algo. Relámpago se puso a su lado, tenso, sus orejas apuntando hacia el ruido. Los pasos se acercaban, pesados. Una figura apareció entre los pinos, jadeando por el esfuerzo de la subida. No era un grupo de bandidos, era un solo hombre, joven, con un pañuelo rojo al cuello. Era Toño. Se detuvo a unos metros, doblando el cuerpo para apoyar las manos en las rodillas y recuperar el aliento. Luego, levantó la vista. Sus ojos encontraron a Ignacio, luego a Relámpago, y finalmente se posaron en Lupita, que asomaba la cabeza por detrás del tronco. «Ignacio», dijo Toño, con la voz entrecortada, «al fin te encuentro». Ignacio no bajó la piedra. Su mirada era fría como el hielo. «¿Viniste solo?» Toño asintió, todavía jadeando. «Sí, don Rafael me mandó. Dijo que te trajera de vuelta, a ti y al caballo». «No vamos a volver», dijo Ignacio, con una calma que no sentía. Toño se enderezó. Su ropa estaba polvorienta y sucia. Miró a Relámpago. El caballo, ahora que había reconocido a Toño, bajó la cabeza un poco, pero no se movió de su lugar junto a Ignacio. «Lo veo», murmuró Toño. Sus ojos recorrieron el cuerpo delgado del animal, sus patas temblorosas. «Don Rafael está furioso. Dice que le robaste su propiedad. Dice que si no vuelves, mandará a la policía rural a buscarte». Lupita salió un poco más de detrás del tronco. «Él no robó nada, solo quiere salvar a su amigo». Toño miró a la niña, sorprendido. «¿Y tú quién eres?» «Soy Lupita. Y vamos a la Sierra Madre a buscar un manantial que cura». Toño frunció el ceño, confundido. Miró a Ignacio. «¿Un manantial que cura? ¿De qué está hablando?» Ignacio, lentamente, bajó la piedra. Toño había venido solo, no traía armas, y su expresión no era de enojo, sino de una confusión profunda. «Es una larga historia», dijo Ignacio, «pero es cierto. Doña Carmen, la abuela de Lupita, nos dio un mapa. Dice que Relámpago puede encontrar el camino». Toño se rió, pero no era una risa de burla, era una risa de incredulidad. «¿Estás loco, Ignacio? ¿Un mapa? ¿Un manantial mágico? Míralo», señaló a Relámpago. «Apenas puede tenerse en pie. ¿Cómo va a guiarte a algún lado?» «Él ya lo ha hecho», dijo Lupita con firmeza. «Nos trajo por el camino correcto cuando el mapa no estaba claro». Toño guardó silencio, se ajustó el cinturón, un gesto que Ignacio reconoció. Toño estaba pensando en algo serio, observó al grupo. A Ignacio, con su determinación silenciosa, a la niña pequeña con su fe inquebrantable, y al viejo caballo que a pesar de todo mantenía la cabeza erguida como escuchando. «Don Rafael no perdonará esto», dijo Toño al final. «El rancho está en la ruina. Él pensaba que vender a Relámpago lo salvaría, aunque fuera un poco. Ahora con los dos desaparecidos cree que todo está perdido». Ignacio sintió un peso de culpa, pero no se arrepintió. «Yo no podía dejarlo ir a ese lugar. Tú lo dijiste». Toño palideció un poco. Bajó la mirada. «Yo dije muchas cosas. Estaba enojado. Quería ayudar al rancho, impresionar a don Rafael». Levantó la vista, y por primera vez Ignacio vio algo parecido al arrepentimiento en los ojos del joven. No pensé que te fueras a escuchar, ni que te fueras a ir». «Yo sí te escuché», dijo Ignacio, «y por eso me fui». El silencio se instaló entre ellos, solo roto por el viento en las copas de los pinos.
Relámpago dio un paso hacia adelante, cojeando. Se acercó a Toño lentamente. Toño se quedó quieto, observando. Relámpago extendió su cuello y olfateó la mano de Toño, que colgaba a un lado. Luego, con un movimiento suave, rozó la palma con su hocico. Era un gesto de paz, de reconocimiento. Toño contuvo la respiración. Algo se quebró dentro de él. Él se acuerda de mí. Le daba azúcar a escondidas, hace mucho tiempo. Los animales no olvidan, dijo Lupita, su voz más suave ahora. Toño miró a Ignacio. ¿De verdad crees que hay una posibilidad, aunque sea una en 1.000.000? Ignacio asintió. No es por el tesoro, es por él. Si no lo intentamos, sé que se irá con dolor. Si lo intentamos, al menos habremos hecho todo lo posible. Toño se mordió el labio inferior, su gesto de nerviosismo. Miró hacia abajo, por la ladera por donde había subido, como si pudiera ver el rancho a lo lejos. Luego miró el mapa que asomaba del morral de Ignacio. Don Rafael me dijo que no volviera sin ustedes, dijo Toño, casi para sí mismo. Dijo que yo era el responsable, por haber abierto la boca. No es tu culpa, dijo Ignacio. Sí, lo es, dijo Toño con fuerza. Yo empecé todo esto con mis palabras estúpidas. Respiró hondo. Si vuelvo solo, don Rafael me despide, y mi familia necesita el dinero que yo llevo. Lupita se acercó un poco. Entonces no vuelvas solo. Toño y Ignacio la miraron. Quédate con nosotros, dijo la niña como si fuera lo más obvio del mundo. Ayúdanos, así, cuando encontremos el agua y volvamos, tendrás algo bueno que contar, algo que de verdad ayude al rancho. Ignacio estudió el rostro de Toño. Vio la lucha interna. El joven quería hacer lo correcto, pero también tenía miedo. Miedo al fracaso, miedo a la ira de don Rafael, miedo a lo desconocido. El camino es peligroso, dijo Ignacio. Vimos un campamento de bandidos más abajo en el valle. Toño se puso rígido. ¿Bandidos? ¿Varios? Sí, y nosotros somos un viejo, una niña y un caballo enfermo. No somos exactamente un grupo fuerte. Una sonrisa extraña apareció en el rostro de Toño. Pero yo sí soy fuerte. Soy joven. Conozco estos caminos mejor que tú, Ignacio. He trabajado llevando ganado por la sierra. Sé dónde encontrar agua escondida. Sé cómo moverme sin hacer ruido. Ignacio lo miró, esperando. Toño se ajustó el pañuelo rojo. Su expresión se volvió decidida. No voy a obligarte a volver. No puedo. Pero no puedo volver yo solo. Así que, déjame unirme. Déjame ayudar. Déjame enmendar el error que cometí. Relámpago relinchó suavemente, como dando su aprobación. Ignacio miró a Lupita. Ella sonrió y dio un pequeño salto de alegría. Será difícil, advirtió Ignacio. Lo sé, dijo Toño. Tendrás que hacer caso, no será como en el rancho. Toño asintió. Haré caso, te lo prometo. Ignacio extendió su mano. Toño la tomó y se estrecharon las manos. No fue un gesto de amigos, sino de aliados, de compañeros en una misión que ahora compartían. Bien, dijo Ignacio. Entonces, lo primero es alejarnos de aquí. Esos bandidos deben haber oído tu grito. Tenemos que ponernos a salvo. Toño asintió, entrando en acción de inmediato. Conozco un lugar. Hay una cañada no muy lejos de aquí. Es estrecha, con paredes altas. Es fácil de defender si nos encuentran. Y tiene un manantial pequeño. Podemos llegar antes del anochecer si apuramos el paso. Ignacio recogió sus cosas. Lupita se acercó a Toño y le ofreció un pedazo de tortilla. Para que recuperes fuerzas. Toño la tomó y sonrió. Una sonrisa verdadera que iluminó su rostro por primera vez. Gracias, Lupita. El grupo, ahora de 4, se puso en marcha. Toño tomó la delantera, moviéndose con la seguridad de quien conoce el terreno. Ignacio caminaba al lado de Relámpago, y Lupita cerraba la fila, observando todo con sus ojos verdes. Mientras caminaban, Toño hablaba en voz baja. Esos bandidos, ¿viste cuántos eran? No los conté, dijo Ignacio, pero eran varias fogatas. Podría ser el coyote, murmuró Toño. ¿Quién es el coyote? Un bandido de por aquí, muy malo. No roba por necesidad, roba por gusto. Y se dice que está obsesionado con las leyendas de la sierra, con los tesoros escondidos de los antiguos. Ignacio sintió un escalofrío. Doña Carmen había mencionado que otros buscarían el secreto. Tenemos que asegurarnos de que no nos sigan. Toño señaló hacia un arroyo que bajaba por la ladera. Vamos a caminar un rato por el agua, así no dejamos huellas.
Durante un buen rato caminaron por el lecho rocoso y frío del arroyo. El agua le llegaba a los tobillos a Ignacio y a Toño, y a Lupita por encima de las rodillas, pero la niña no se quejó. Relámpago avanzaba con cuidado, bebiendo de vez en cuando. Al salir del arroyo, Toño los guió por un desfiladero tan estrecho que apenas pasaba Relámpago. Las paredes de roca se elevaban a ambos lados, bloqueando la vista. Era el lugar perfecto para esconderse. Al final del desfiladero, el cañón se abría a un claro pequeño, con un hilo de agua que salía de la roca y formaba un charco cristalino. Había pasto fresco, era un refugio. «Aquí», dijo Toño, «podemos pasar la noche. Desde la entrada se ve si alguien se acerca». Mientras Ignacio y Lupita preparaban el lugar para acampar, Toño se acercó a Relámpago. El caballo lo observó. Toño extendió la mano lentamente y puso la palma sobre el cuello del animal, justo donde estaba la marca de la montaña y el rayo. «Perdóname, viejo», le dijo Toño, su voz tan baja que solo Relámpago pudo oírla. «No debería haber dicho esas cosas. Voy a ayudarte, te lo prometo». Relámpago inclinó la cabeza y rozó el hombro de Toño con su hocico. Un perdón concedido. Al caer la noche, los cuatro estaban sentados en círculo. Compartieron la comida. Toño contó cómo había sido perseguirlos, siguiendo las huellas y preguntando en los pueblos. Había estado a punto de darse por vencido cuando vio el humo del campamento de los bandidos y decidió investigar. «Fue suerte que te encontráramos», dijo Lupita. «O destino», murmuró Ignacio, mirando las llamas bajas de su pequeña fogata, que solo encendieron porque el cañón la ocultaba por completo. Toño miró el mapa que Ignacio había extendido en el suelo. «Según esto, tenemos que subir más, hacia los picos altos. Esa zona es peligrosa, hay barrancos y niebla». «Pero es donde está el manantial», dijo Lupita. «Sí», dijo Toño, «pero también es donde a el coyote le gusta esconderse. Él conoce esas montañas como su propio patio». Miró a Ignacio. «Tenemos que ser más listos que él, y más silenciosos». Ignacio asintió. Por primera vez desde que había huido, no se sentía completamente solo. Tenía una niña valiente, un caballo leal, y ahora un joven fuerte que conocía el camino. El miedo no había desaparecido, pero ahora lo acompañaba algo más, un atisbo de esperanza, frágil pero real. Afuera, en la oscuridad de la Sierra Madre, un coyote aulló. El sonido, largo y solitario, se coló por el desfiladero y resonó en el pequeño cañón. Todos guardaron silencio, escuchando. El peligro estaba allá afuera, pero por esta noche estaban a salvo. Juntos, el aullido del coyote se desvaneció en la noche, dejando un silencio más pesado que antes. Ignacio pasó la noche en vela, escuchando. Toño, acostado junto a la pequeña fogata ya apagada, tampoco parecía dormir profundamente. Solo Lupita y Relámpago descansaban, uno por la inocencia, el otro por el agotamiento. Al primer destello de luz gris en lo alto del cañón, Toño se incorporó. «Tenemos que movernos temprano. Si esos bandidos están buscando, empezarán al amanecer». Empacaron en silencio. El aire era frío y húmedo. Ignacio preparó la infusión de hierbas para Relámpago. El caballo bebió poco, pero algo era algo. Toño estudió el mapa una vez más, trazando una ruta con el dedo. «Según esto, debemos salir de este cañón y subir por esa ladera cubierta de pinos», dijo señalando hacia el este. «Luego hay un paso entre dos rocas gigantes. Parece el único camino hacia los picos más altos». «¿Y si el paso está vigilado?», preguntó Lupita, abrigándose con su rebozo. «Es un riesgo», admitió Toño. «Pero es el camino del mapa. Si damos un rodeo podemos perdernos, y perdidos en esta parte de la sierra, es peor». Ignacio asintió. «Vamos por el paso, pero con mucho cuidado». Salieron del refugio del cañón con el sol aún bajo. Toño iba primero, deteniéndose cada pocos metros para escuchar. Ignacio guiaba a Relámpago, y Lupita cerraba la fila, borrando con una rama las huellas más marcadas que dejaba el caballo. La subida por la ladera de pinos fue empinada. El aire se enrareció. Relámpago respiraba con un silbido angustioso que a Ignacio le partía el corazón. Tenían que parar cada pocos minutos para que el animal descansara. «No va a poder con esto mucho tiempo», murmuró Toño, observando al caballo con preocupación. «Tiene que poder», dijo Ignacio, más para sí mismo que para los demás. Lupita se acercó a Relámpago y le habló al oído. «Ya falta menos, Relampaguito. Tú puedes, sé que puedes». Como si las palabras de la niña le dieran un último aliento de fuerza, Relámpago levantó la cabeza y continuó. Llegaron al paso alrededor del mediodía.
Eran dos enormes formaciones de roca, como torres naturales, con un espacio estrecho entre ellas. Desde allí, la vista era imponente. Se veían picos nevados a lo lejos y profundos barrancos verdes más abajo. Toño levantó una mano para que se detuvieran. Se agachó y examinó el suelo a la entrada del paso. Su expresión se endureció. «Huellas», dijo en voz baja. «No son de animales, son botas y no tienen más de un día». Ignacio se acercó, vio las marcas claras en la tierra blanda, varios pares. ¿Bandidos? Puede ser, o cazadores, pero en esta zona lo más probable es que sean ellos. Toño se asomó con precaución por el paso. No se ve a nadie, pero eso no significa que no estén cerca. Decidieron cruzar uno a uno, Toño primero escurriéndose como una sombra entre las rocas. Luego hizo una señal con la mano. Ignacio guió a Relámpago. El caballo, nervioso, resopló al pasar por el estrecho sendero, sus lados rozando la piedra. Lupita pasó la última. Del otro lado, el terreno cambiaba. Era una meseta rocosa, llena de arbustos espinosos y pocos árboles. La visibilidad era mayor, pero también ellos estaban más expuestos. Caminaron pegados a la pared de roca que bordeaba la meseta, buscando algo de cubierta. El silencio era inquietante. Hasta los insectos parecían callados. Fue Lupita quien lo vio primero. Se agarró del brazo de Ignacio y señaló con la cabeza, sin hacer ruido. Al otro extremo de la meseta, a unos 300 metros, una figura a caballo emergió de entre unos arbustos. Llevaba un sombrero ancho y una carabina al hombro. Se detuvo, escaneando el horizonte. Toño los empujó a todos detrás de un montón de piedras. No se muevan. Apretados entre las rocas, contuvieron la respiración. Relámpago parecía entender el peligro y se quedó quieto como una estatua. El jinete en la distancia permaneció inmóvil un largo minuto. Luego, hizo un gesto con la mano. Otras dos figuras a caballo salieron de entre los arbustos y se unieron a él. Hablaron entre ellos, pero el viento llevaba sus palabras lejos. Uno de ellos señaló en una dirección, no hacia el escondite de Ignacio, sino hacia el norte. «No nos han visto», susurró Toño. «Pero están buscando, y están organizados». Los tres jinetes comenzaron a cabalgar lentamente a lo largo del borde de la meseta, alejándose. «Tenemos que ir en la dirección contraria», dijo Ignacio, «y encontrar un lugar donde escondernos hasta que oscurezca». Esperaron hasta que los jinetes desaparecieron de la vista. Luego, salieron de su escondite y se movieron rápidamente en dirección sur, buscando un descenso. Toño encontró una pequeña quebrada, un corte en la meseta por donde bajaba un hilo de agua. Era escarpado, pero les daría cobertura. Bajaron con dificultad. Relámpago tuvo que ser ayudado en los tramos más verticales, con Ignacio y Toño sosteniéndolo por delante y por detrás. Lupita bajaba ágil como una cabra, buscando los mejores sitios para poner los pies. Al fondo de la quebrada, el ambiente era húmedo y fresco. El sonido del agua que goteaba era constante. Encontraron una pequeña cueva, poco más que un hueco bajo una enorme roca cubierta de musgo, pero era seca y oculta. «Aquí», dijo Toño, «aquí podemos esperar». Dentro de la cueva, el ambiente era de tensión contenida. Lupita rompió el silencio. «¿Quién es el coyote?». Toño se sentó en el suelo, recostándose contra la pared de piedra. «Es el jefe de esos bandidos. No es de por aquí. Dicen que vino del norte, de Sonora. Es un tipo cruel. No roba solo por dinero, roba por el poder. Le gusta que le tengan miedo». Bajó la voz. «Y tiene una obsesión con las leyendas antiguas, con los tesoros de los indios y los españoles. Gasta mucho dinero en mapas viejos y en sobornar a gente para que le cuente historias». «Doña Carmen dijo que otros buscarían el secreto», recordó Ignacio. «Sí, y el coyote es el más peligroso de todos. Si cree que tenemos un mapa que lleva a algo valioso, no se detendrá ante nada». Toño miró a Ignacio. «Esa marca en tu caballo, si alguien como él la ve». No terminó la frase. No hacía falta. «Entonces no podemos dejar que nos encuentren», dijo Lupita, con una seriedad adulta. Pasaron la tarde en la cueva. Toño se aventuró a salir un par de veces para escuchar. Reportaba que solo se oía el viento y el agua, pero la sensación de estar acorralados no los abandonaba. Al anochecer, mientras compartían un poco de queso y tortillas duras, Toño habló de nuevo. «Tenemos una ventaja. Ellos buscan en una zona grande. Nosotros sabemos exactamente a dónde vamos. Si podemos movernos de noche, tendremos más posibilidades». «Relámpago no puede caminar de noche por este terreno», dijo Ignacio. «Es demasiado peligroso». «Tenemos que arriesgarnos», insistió Toño.
De día, somos un blanco fácil. Esa meseta nos dejó a la vista. Si subimos más, habrá menos árboles, menos lugares para esconderse. Ignacio sabía que Toño tenía razón. Miró a Relámpago. El caballo dormitaba. Su respiración era un ritmo irregular y preocupante en la quietud de la cueva. Ponerlo a caminar por la noche, por senderos de montaña, podría ser una sentencia de muerte. Démosle una dosis extra de la infusión, dijo Lupita de repente. Los dos hombres la miraron. Las hierbas calman el dolor y lo ayudan a respirar. Si le damos un poco más, quizás tenga fuerzas para unas horas de camino, solo hasta que encontremos un lugar más seguro. Ignacio dudó. Doña Carmen había sido clara con las cantidades, pero el miedo a los bandidos era más inmediato que el miedo a una sobredosis de hierbas. Está bien, dijo al final. Prepara una infusión un poco más fuerte. Lupita asintió y se puso a trabajar con los atados de hierbas y el agua de su cantimplora. Toño vigilaba la entrada de la cueva. La noche cayó por completo. Una luna creciente arrojaba una luz débil y plateada sobre el paisaje, creando sombras largas y traicioneras. Lupita le dio de beber a Relámpago la infusión tibia. El caballo bebió y al cabo de unos minutos pareció relajarse. Su respiración se volvió un poco más profunda, menos trabajosa. Ahora, dijo Toño, mientras la luna nos dé algo de luz. Salieron de la cueva. El mundo era en blanco y negro, lleno de formas confusas. Toño tomó la delantera, avanzando a tientas. Ignacio iba junto a Relámpago, guiándolo con la mano sobre su cuello, susurrándole indicaciones. Lupita los seguía de cerca, aguda como un lince. Caminaron durante horas, subiendo siempre. El mapa era una guía, pero en la oscuridad era fácil desviarse. Toño los detuvo varias veces, consultando las estrellas. El esfuerzo era brutal. Relámpago, a pesar de las hierbas, cojeaba visiblemente y resoplaba con cada paso cuesta arriba. Ignacio sentía que cada jadeo del animal le quitaba un pedazo de su alma. Justo antes del amanecer, llegaron a un pequeño valle alto, rodeado de peñascos. En el centro, había un círculo de árboles viejos y retorcidos. Parecía un lugar sacado de un sueño antiguo. Aquí podemos descansar hasta que aclare, dijo Toño, exhausto. Este lugar está bien escondido. Se dirigieron hacia los árboles, pero entonces Relámpago se plantó, se negó a dar un paso más. Emitió un relincho bajo, de advertencia. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Ignacio. Toño se adelantó, mirando con atención el suelo bajo los árboles. Con una maldición ahogada, se agachó. Trampa, hay un hoyo cubierto con ramas. Es reciente. Alguien había estado allí, y había preparado una trampa para animales, o para personas. En ese momento, desde lo alto de uno de los peñascos que rodeaban el valle, una voz áspera y cargada de burla les llegó, clara en el aire frío del amanecer. Buenos días, viajeros. Les tomó mucho tiempo llegar. Todos levantaron la vista. Contra el cielo que empezaba a clarear se recortaban varias figuras. Hombres con sombreros, con rifles en las manos. Uno de ellos, más alto que los demás, bajó lentamente por la roca. Llevaba una chaqueta de cuero y un sombrero con una pluma de águila. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. «Me llaman el Coyote», dijo el hombre, deteniéndose a unos metros de ellos. Su mirada recorrió al grupo, se posó en Relámpago y luego en el morral de Ignacio, donde asomaba el mapa de piel. «Y parece que han encontrado algo que me pertenece». El Coyote bajó el último tramo de rocas con la seguridad de un gato. Sus hombres, 6 en total, lo siguieron, rodeando lentamente al grupo. Formaron un semicírculo que cortaba cualquier ruta de escape. Ignacio, instintivamente, puso a Lupita detrás de él y se colocó al lado de Relámpago, que permanecía quieto pero alerta. «No tenemos nada que te pertenezca», dijo Ignacio, tratando de que su voz sonara firme. El Coyote se rió, un sonido seco y sin humor. Señaló el morral con la punta de su rifle. «Ese pedazo de piel que asoma, huele a viejo, a mapa, y ustedes no parecen cazadores de tesoros». Su mirada, astuta y fría, se posó en Relámpago. Pero él sí, un caballo viejo, llevado hasta aquí por un vaquero terco, una niña y un muchacho. Solo hay una razón para eso. Toño dio un paso al frente, ajustándose el cinturón. «Ellos no tienen nada que ver. Yo los obligué a venir». El Coyote arqueó una ceja, divertido. «Qué noble, pero mentiras». Se acercó un poco más, ignorando a Toño, y miró directamente a Ignacio. «Dame el mapa, tal vez les deje ir, al menos a la niña y al caballo. Ya no sirven para nada». «No», dijo Ignacio sin vacilar. La sonrisa del Coyote desapareció. «Mala elección». Hizo un gesto con la cabeza.
2 de sus hombres se abalanzaron. Todo fue rápido y confuso. Ignacio intentó ponerse en medio, pero un golpe de culata de rifle en el estómago lo dejó sin aire, doblado sobre sí mismo. Oyó el grito de Lupita. Vio, entre lágrimas de dolor, cómo otro bandido la sujetaba por el brazo. Relámpago relinchó, una protesta desgarradora, y trató de avanzar, pero sus patas temblaron y no pudo. Toño fue el que reaccionó. Saltó sobre el hombre que tenía a Lupita golpeándolo en la espalda. ¡Corre, Lupita! La niña se soltó y corrió a esconderse detrás de un peñasco. Toño luchó contra el bandido, rodando por el suelo, pero un tercer hombre se le acercó por detrás y le dio un golpe fuerte en la cabeza con la empuñadura de su pistola. Toño se desplomó, inconsciente. ¡Toño!, gritó Ignacio, tratando de levantarse. El coyote caminó hasta donde yacía el joven, lo tocó con la punta de su bota. «Llévenselo, puede ser útil». 2 bandidos cargaron el cuerpo inerte de Toño y comenzaron a subir por las rocas. Lupita, desde su escondite, miraba horrorizada. Ignacio logró ponerse de rodillas. El bandido que lo había golpeado le quitó el morral de un tirón y se lo entregó a el coyote. El jefe bandido desenrolló el mapa y lo examinó bajo la luz del amanecer. Una sonrisa de triunfo iluminó su rostro. «Sí, esto es lo que he estado buscando». Miró a Ignacio. «¿Y el caballo? ¿Tiene la marca?». Ignacio no respondió. Un bandido se acercó a Relámpago y apartó bruscamente el pelo de su cuello. «Aquí está, jefe, la montaña con el rayo». El coyote se acercó y tocó la marca con sus dedos, como si fuera oro. «Perfecto, con el mapa y el animal, el tesoro es mío». Miró a su alrededor. «Matan al viejo, encuentren a la niña, el caballo viene con nosotros». Ignacio sintió un terror helado. Todo había sido en vano. En ese momento, desde detrás del peñasco, una piedra del tamaño de un puño voló por el aire y golpeó justo en la cara del hombre que sujetaba a Relámpago. El bandido gritó de dolor y sorpresa soltando al caballo. Fue Lupita. Asomó la cabeza solo un instante. «¡Ignacio! ¡El agua!». Su grito y la distracción fueron suficientes. Ignacio, con una fuerza que no sabía que tenía, se lanzó hacia adelante y agarró la brida de Relámpago. «¡Vamos!». El coyote rugió de furia. «¡Deténganlos!». Relámpago, quizás despertado por el grito de Lupita o por el instinto de supervivencia, dio una sacudida y empezó a trotar, arrastrando a Ignacio consigo. No era un galope, pero era movimiento. Ignacio corrió a su lado, guiándolo hacia un laberinto de rocas al otro lado del valle, lejos de donde Lupita se había escondido. Las balas silbaron a su alrededor golpeando las piedras. Los bandidos disparaban, pero el movimiento impredecible y las rocas los protegían. «¡Por allá!», gritó el coyote. «Sigan al caballo, dejen a la niña, no es nada». Ignacio y Relámpago se metieron entre 2 grandes formaciones rocosas. Era un pasadizo estrecho y oscuro. Ignacio no sabía a dónde llevaba, pero los alejaba de los disparos. Corrieron hasta que el sonido de las balas y los gritos se volvieron lejanos, hasta que el único sonido fue su propia respiración desesperada y los jadeos agonizantes de Relámpago. Se detuvieron en una pequeña grieta. Ignacio se apoyó contra la roca, jadeando. Relámpago estaba cubierto de un sudor espumoso y frío. Sus ojos mostraban un agotamiento total. «Lupita», murmuró Ignacio, el corazón encogido. «Toño». Los había perdido a todos. Tenía el caballo, pero ¿a qué costo? El mapa estaba en manos de El Coyote, y ahora el bandido tenía también a Toño, y sabía que Lupita estaba cerca. Un ruido leve, como el deslizamiento de una piedra pequeña, lo hizo sobresaltar. Agarró una roca, listo para enfrentarse a quien fuera. Una cabeza con 2 trenzas asomó con cautela por una abertura superior de la grieta. Era Lupita. Estaba sucia y tenía rasguños, pero sus ojos verdes brillaban con determinación. «Ignacio», susurró, «por aquí, hay un camino». «¿Lupita? ¿Cómo?» «Los seguí, soy pequeña y sé esconderme. Rápido, antes de que organicen la búsqueda». Ignacio no lo pensó 2 veces. Con un último esfuerzo, guió a Relámpago por donde Lupita indicaba. Era una especie de chimenea natural en la roca, que subía en diagonal. Al final salieron a una repisa oculta, en la ladera de la montaña, muy por encima del valle donde habían sido emboscados. Desde allí, podían ver el campamento de los bandidos, unas fogatas pequeñas en la distancia, y podían ver a Toño. Lo habían amarrado a un árbol. Estaba consciente ahora, con la cabeza gacha. «Tenemos que ayudarlo», dijo Lupita, su voz temblando.
Lo sé, dijo Ignacio, pero se sentía derrotado. Eran dos, con un caballo medio muerto, contra 7 bandidos armados. Observaron en silencio. Vieron a El Coyote estudiando el mapa con 2 de sus hombres, señalando hacia los picos más altos. Parecía que planeaban partir pronto. Se van a llevar a Toño, dijo Lupita, o lo van a dejar aquí amarrado. Ignacio miró a Relámpago. El caballo lo miró a su vez. En sus ojos oscuros y cansados, Ignacio no vio resignación. Vio una chispa, la misma chispa que tenía cuando era joven y enfrentaba un desafío. Una idea comenzó a formarse en la mente de Ignacio. Era una idea loca, peligrosa, pero era la única. Lupita, dijo, bajando la voz. ¿Ves esa neblina que baja del pico? Una densa neblina blanca comenzaba a deslizarse desde las cumbres más altas, envolviendo lentamente las laderas. Era común al amanecer en la sierra. Sí, va a cubrir todo en menos de una hora. Es nuestra oportunidad. Ignacio le explicó el plan rápidamente. Lupita escuchaba, asintiendo, sus ojos cada vez más brillantes. Yo puedo hacerlo, dijo cuando él terminó. Tienes que ser muy valiente y muy silenciosa. Lo soy, afirmó Lupita. Esperaron. La neblina era su aliada. Se movía como un fantasma blanco engullendo árboles y rocas, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Desde el campamento debían de ver poco más que las llamas de sus propias fogatas. Ahora, dijo Ignacio. Lupita se deslizó por la ladera, desapareciendo en el manto blanco de la neblina. Ignacio la perdió de vista de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Le había dado la tarea más peligrosa. Con manos temblorosas, Ignacio preparó la infusión más concentrada de hierbas que pudo. Se la ofreció a Relámpago. Ahora te toca a ti, amigo. Una última carrera, como antes. Relámpago bebió. Ignacio montó con cuidado. Se dirigieron lentamente hacia un lugar específico, una pendiente cubierta de piedras sueltas, justo arriba del campamento, pero fuera de la vista directa por la neblina. Desde el campamento, la voz de El Coyote llegaba distorsionada por la niebla. Con el caballo, avanzamos más rápido. Al amanecer salimos. Dejen al muchacho aquí, no vale la pena cargarlo. Ignacio apretó los puños, contó mentalmente. Dependía de Lupita. De repente, desde el lado opuesto del campamento, donde estaban los caballos de los bandidos, surgió un gran alboroto. Relinchos de miedo, ruido de cascos, y el grito agudo y aterrador de Lupita. ¡Un puma grande! Era su señal. El campamento entró en caos instantáneo. Los bandidos gritaron, agarraron sus rifles, dispararon a ciegas hacia la neblina donde estaban los caballos, tratando de ahuyentar a un felino que no existía. «¡Fue la niña!», gritó un bandido. «¡Encuéntrenla!», rugió El Coyote. En la confusión, con todos los ojos y armas apuntando en la dirección equivocada, Ignacio dio un suave golpe con los talones a Relámpago. No era para correr, era para hacer ruido. Relámpago entendió. Con una fuerza que parecía salida de lo más profundo de su ser, el viejo caballo se encabritó levemente y pateó con fuerza contra la pendiente de piedras sueltas. Fue un estruendo ensordecedor. Una avalancha pequeña pero ruidosa de rocas y grava se desprendió y rodó ladera abajo, directamente hacia el perímetro del campamento, sonando como la carga de una docena de caballos. «¡Por allá! ¡Vienen por el otro lado!», gritó alguien. Los bandidos, desorientados, giraron sus armas hacia el sonido de las piedras. En ese momento de máxima confusión, una pequeña figura salió de la neblina junto al árbol donde estaba Toño. Era Lupita. Con el cuchillo pequeño de Ignacio que él le había dado, cortó rápidamente las cuerdas que ataban a Toño. Toño, aturdido pero consciente, al verla, no dijo nada. Solo se puso de pie y agarrando a Lupita de la mano, corrió hacia la neblina, en dirección contraria a donde Ignacio había hecho el ruido. Ignacio los vio desaparecer. Ahora era su turno. Guió a Relámpago ladera abajo, no hacia el campamento, sino en un ángulo, alejándose. Tenían que distraer la atención un poco más, darles tiempo a Lupita y a Toño de ponerse a salvo. Un bandido los vio. «¡Allá! ¡El caballo y el viejo!». El Coyote giró. Su rostro era una máscara de furia pura. «¡Dispárenles!». Las balas comenzaron a silbar de nuevo. Ignacio se agachó sobre el cuello de Relámpago. «¡Vamos, Relámpago, por todos nosotros!». Y Relámpago corrió. No fue el galope relampagueante de su juventud, pero fue una carrera de puro corazón, de pura voluntad. Una carrera torpe, tambaleante, pero rápida en la espesa neblina que lo ocultaba a medias. Pasó junto al borde del campamento y se adentró en el bosque de pinos que cubría la montaña más arriba, alejándose del valle. Los disparos cesaron.
La neblina los había tragado. Ignacio no se detuvo hasta que los pulmones de Relámpago sonaron como un fuelle roto y el caballo se negó a dar un paso más. Se ocultaron entre unos arbustos densos. Ignacio bajó y abrazó el cuello sudoroso de su amigo, temblando de adrenalina y miedo. «Lo lograste», le susurró, una y otra vez. «Lo lograste». Unos minutos después oyeron pasos cuidadosos. Ignacio se preparó para lo peor. «Ignacio», susurró la voz de Toño. Él y Lupita aparecieron entre los árboles. Toño tenía un corte en la frente y cojeaba, pero estaba vivo. Lupita corrió hacia Ignacio y Relámpago, y los abrazó a los dos. «Lo hicimos», dijo Toño, con una mezcla de asombro y alivio. «Nos escapamos». «Pero el mapa», dijo Lupita, su alegría apagándose. «El mapa se fue», dijo Ignacio, con una pesadez en el pecho. Pero entonces miró a Relámpago, que respiraba con dificultad pero con los ojos claros, mirando fijamente hacia los picos que se elevaban sobre la neblina. «Pero el verdadero guía está aquí». Toño siguió su mirada. «¿Crees que él puede recordar el camino, sin el mapa?» «Doña Carmen dijo que confiáramos en sus instintos», recordó Lupita. Ignacio acarició el cuello de Relámpago, justo sobre la marca. «Él nos trajo hasta aquí. Él nos sacó de ahí. Ahora nos llevará el resto del camino». El coyote tenía el dibujo en piel, pero ellos tenían el corazón vivo del secreto. La neblina comenzó a disiparse, revelando la ruta hacia las cumbres más altas y escarpadas. El camino sería más duro que nunca, pero por primera vez funcionaban como un verdadero equipo, y nadie los estaba siguiendo por el momento. Tenían una ventaja pequeña, fugaz, y tenían que usarla. «Vamos», dijo Ignacio, ayudando a Relámpago a ponerse de pie una vez más, antes de que la neblina se quite del todo. Los cuatro, unidos y determinados, se adentraron en la niebla que se levantaba, subiendo hacia lo desconocido. La subida se volvió un sueño pesado y doloroso. Cada paso de Relámpago era más lento que el anterior. Ya no podían confiar en las hierbas. Doña Carmen había advertido que demasiadas podían ser malas. Ahora solo quedaba la fuerza de voluntad del caballo y el apoyo de sus amigos. Toño, con el corte en la frente ya seco pero amoratado, caminaba delante, buscando el camino más suave. Lupita sostenía la brida de Relámpago con una mano, hablándole sin cesar en un tono bajo y tranquilizador. Ignacio iba detrás, listo para sostener al caballo si sus patas traseras flaqueaban. La neblina se había disipado por completo, dejando un cielo azul despiadado y un sol que no calentaba en la altura. El aire era tan delgado que a todos les costaba respirar. «¿Estás seguro de que vamos bien?», preguntó Toño, deteniéndose para dejar que Relámpago descansara. El paisaje era un laberinto de rocas grises y algunos pinos retorcidos por el viento. Ignacio miró a su caballo. Relámpago tenía la cabeza baja, pero sus ojos no miraban al suelo, miraban fijos hacia un macizo rocoso que se elevaba frente a ellos, una pared casi vertical surcada por grietas y arbustos. «Él mira hacia allí», dijo Lupita, siguiendo la dirección de la mirada del animal. «Siempre mira hacia allí cuando paramos». «Es imposible», dijo Toño. «Esa pared no tiene sendero, no podemos subir por ahí». «El mapa no mostraba un sendero claro al final», recordó Ignacio. «Solo mostraba el símbolo en un lugar entre montañas». Se acercó a Relámpago y puso una mano en su cuello. «¿Es allí, amigo? ¿Allí tenemos que ir?» Relámpago resopló, un vaho blanco en el aire frío, y dio un paso vacilante hacia la pared rocosa. Tuvieron que rodear la base del macizo durante un buen rato, buscando una entrada, una grieta, cualquier cosa. La desesperación empezaba a apoderarse de ellos cuando Lupita, que se había adelantado, gritó: «¡Aquí! ¡Miren!». Corrieron hacia ella. No era una entrada evidente. Era una cortina de enredaderas gruesas y viejas que colgaban de una grieta en la roca. Pero detrás de las enredaderas había oscuridad, un espacio. Toño se acercó y apartó las enredaderas con cuidado. El aire que salía de dentro era fresco y olía a tierra húmeda y a algo más, a algo antiguo. «Es una cueva», dijo Toño. Relámpago, sin esperar a que lo guiaran, se abrió paso entre las enredaderas y entró en la oscuridad. Ignacio lo siguió de inmediato, con el corazón latiendo fuerte. Toño encendió una de las pocas cerillas que les quedaban, y su pequeña llama reveló un túnel bajo y ancho que se adentraba en la montaña. «Esta es», susurró Lupita, su voz llena de asombro.
la cueva del mapa. Avanzaron lentamente. El túnel descendía suavemente. La cerilla se apagó, pero pronto una luz tenue y difusa comenzó a filtrarse desde algún lugar más adelante. No era luz de sol, era una luz fría, blanca, que parecía venir de las propias paredes. «¿Qué es eso?», murmuró Toño. Al doblar una curva, el túnel desembocó en una caverna enorme. Ninguno de ellos podía hablar. La luz venía de miles de pequeños cristales en el techo que capturaban alguna filtración de luz exterior y la refractaban en un brillo lechoso. Y en las paredes, desde el suelo hasta lo alto, había pinturas. No eran garabatos, eran imágenes claras, hechas con tintes rojos, negros y ocres que el tiempo no había logrado borrar por completo. Mostraban caballos corriendo en manadas, caballos bebiendo de un arroyo, caballos junto a hombres con atuendos simples, y en la pared del fondo, justo enfrente de la entrada, había una imagen más grande, un manantial del que brotaba agua pintada con un pigmento brillante, que aún atrapaba la luz de los cristales. Encima del manantial, el símbolo, la montaña y el rayo. «Es igual», dijo Lupita señalando el cuello de Relámpago y luego la pintura. Ignacio estaba sin aliento, no por el esfuerzo sino por la emoción. Doña Carmen tenía razón, la leyenda era real. Relámpago se movió. Con una energía que no mostraba desde hacía días, se separó del grupo y caminó lentamente hacia la pared del fondo, hacia la pintura del manantial. Ignacio, Toño y Lupita lo siguieron en silencio. El caballo se detuvo justo frente al mural. Olfateó la roca, no la pintura, sino una parte lisa de la pared al lado del manantial dibujado. Allí, casi invisible, había una serie de muescas pequeñas en la piedra, formando el mismo símbolo, pero en relieve. Relámpago bajó la cabeza. Luego, con un movimiento suave y deliberado, rozó la marca de su propio cuello contra la marca en la pared. No pasó nada al principio, solo el sonido de la piedra rozada por el pelo. Entonces, un crujido profundo, como un hueso viejo moviéndose, retumbó en la caverna. Un trozo rectangular de la pared, justo donde Relámpago había rozado, se hundió ligeramente y luego comenzó a deslizarse hacia un lado, con un sonido de piedra sobre piedra que había estado silenciado por siglos. Una corriente de aire cálido y húmedo salió de la abertura, llevando un olor a tierra mojada y a algo dulce, como flores silvestres. La puerta secreta estaba abierta. Nadie se movió. Miraban el oscuro pasadizo que se abría ante ellos. Toño fue el primero en reaccionar. Tomó un pedazo de madera resinosa que había en el suelo de la caverna, un resto de alguna antigua antorcha, y lo encendió con su última cerilla. La llama crepitó y se elevó, iluminando el nuevo túnel. «Vamos», dijo Ignacio, pero su voz era apenas un hilo de sonido. Entraron. El pasadizo era corto y angosto. Después de unos pocos metros desembocaba en una cámara más pequeña que la anterior, pero aquí no había pinturas. Aquí, la fuente de la luz y del sonido era evidente. En el centro de la cámara, brotando de una grieta en la roca viva, había un manantial. No era grande. Formaba un pequeño estanque circular, no más grande que una rueda de carreta, pero el agua era tan clara que parecía invisible, solo el movimiento constante y suave en la superficie delataba su presencia. Y brillaba, no con una luz fuerte, sino con un brillo interno, como si capturara toda la tenue luz de los cristales de la caverna exterior y la concentrara aquí, en pulsaciones suaves de color azul y blanco. El sonido era el de un goteo constante, musical, que resonaba en la cámara creando una sensación de paz tan profunda que el cansancio, el miedo y el dolor de los últimos días parecieron desvanecerse por un momento. Relámpago no esperó. Avanzó directamente hacia el borde del estanque. Sus patas temblaban tanto que Ignacio temió que fuera a caerse dentro. Pero el caballo se detuvo, bajó la cabeza y con una sed que parecía de siglos bebió. No bebió con avidez, como un animal sediento. Bebió lentamente, con solemnidad, como si supiera que cada sorbo era sagrado. Ignacio, Toño y Lupita observaron, inmóviles conteniendo la respiración. La antorcha de Toño crepitaba, su luz anaranjada bailando junto al brillo frío del agua. Pasaron 1 minuto. 2. Relámpago siguió bebiendo. Luego, alzó la cabeza. Gotas del agua brillante cayeron de su hocico, creando pequeños círculos luminiscentes en la superficie del estanque. El caballo respiró hondo. No fue el jadeo silbante y doloroso al que Ignacio estaba acostumbrado. Fue una respiración profunda, completa, que llenó sus pulmones y expandió su costado de una manera que no se veía desde hacía años. Relámpago parpadeó, giró su cabeza y miró a Ignacio. Y en sus ojos, siempre pacientes, siempre sabios, había algo nuevo.
No era juventud, era claridad, era alivio. Ignacio cayó de rodillas en el suelo de piedra, no podía contenerlo más. Un sollozo se escapó de su garganta, seco y profundo. Las lágrimas que llevaba semanas conteniendo brotaron sin control. Lupita corrió hacia él y lo abrazó, llorando también, pero con una sonrisa enorme en el rostro. Funcionó, Ignacio, mira, funcionó. Toño se acercó al borde del estanque, observó el agua con asombro. No es oro, no es plata. Es mejor, dijo Lupita soltando a Ignacio y acercándose al agua. Se arrodilló y sumergió sus manos. Es vida. El agua era fresca, no fría, y donde sus dedos la perturbaban, el brillo se intensificaba, como si respondiera a su contacto. Ignacio se levantó, limpiándose el rostro con la manga. Se acercó a Relámpago y pasó sus manos por el cuello, los hombros, el lomo. El caballo estaba tranquilo, su respiración era regular y fuerte, el temblor constante de sus músculos había cesado, su pelaje, opaco y polvoriento, no se había vuelto mágicamente joven, pero bajo la luz del manantial, parecía tener un destello del viejo color rojizo. Lo más importante era la expresión en su rostro. El peso, el dolor, la fatiga extrema, se habían esfumado. Quedaba un animal viejo, sí, pero un animal viejo en paz. El dolor se fue, dijo Ignacio, maravillado. Se le fue el dolor. Toño dejó la antorcha clavada en una grieta y sacó las 2 cantimploras vacías de su morral. Tenemos que llevar algo, para el rancho, para doña Carmen. Llenaron las cantimploras con el agua brillante. Cada vez que sumergían un recipiente, el manantial parecía brillar con más fuerza, como si estuviera contento de ser compartido. Ignacio se sentó en una piedra plana junto al estanque, acariciando la cabeza de Relámpago, que se había recostado a su lado, con los ojos semicerrados en un estado de bienestar absoluto. Lupita exploraba los bordes de la cámara con curiosidad, y Toño inspeccionaba la salida, pensativo. El coyote tiene el mapa, dijo Toño al final, rompiendo el hechizo de paz. Puede que no tenga la marca del caballo para abrir la puerta, pero es listo. Y tiene hombres, podría encontrar otra forma de entrar, o simplemente esperarnos a la salida. Ignacio asintió. La felicidad del descubrimiento no borraba el peligro. Tenemos que descansar un poco. Relámpago lo necesita. Y luego, buscar una salida que no sea la que usamos para entrar. Hay otra corriente de aire, dijo Lupita, parada en un rincón oscuro. Viene de aquí, es pequeña. Señalaba una grieta baja en la pared, por la que soplaba un hilo de aire fresco. Toño se acercó y examinó la grieta. Podría ser un túnel, quizás lleve al otro lado de la montaña. Miró a Ignacio. Si podemos salir por otro lado, les daremos esquinazo. Ignacio miró a Relámpago. El caballo parecía dormir. Su respiración era un ritmo tranquilo y profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no era un sonido que le diera miedo escuchar. Descansemos unas horas, dijo Ignacio. Luego exploramos ese túnel. Se acomodaron en la cámara del manantial, protegidos por la montaña y el secreto que había guardado durante tanto tiempo. El brillo suave del agua era su única luz, un faro de esperanza en la oscuridad de la roca. Ignacio no podía dormir, miraba a Relámpago y luego al manantial. Doña Carmen tenía razón. El verdadero tesoro no era algo que pudieras vender, era algo que curaba, que sanaba, y ahora tenían que llevar ese tesoro a casa, a través de un mundo que aún estaba lleno de peligros, pero lo harían, juntos. Un sueño profundo y sin pesadillas fue el primer regalo del manantial. Ignacio despertó sin saber cuántas horas habían pasado. La luz del agua seguía brillando, constante, iluminando la cámara con un resplandor sereno. Lo primero que hizo fue buscar a Relámpago. El caballo no estaba recostado a su lado. Por un instante, el pánico lo atravesó, pero entonces lo vio. Relámpago estaba de pie, junto al borde del estanque, bebiendo otra vez, con calma. No se tambaleaba. Sus patas sostenían su cuerpo con una firmeza que parecía olvidada. Ignacio se levantó. Cada músculo le dolía por el esfuerzo de los días anteriores, pero su corazón estaba ligero. Se acercó. Relámpago alzó la cabeza al sentir su presencia. En sus ojos oscuros, el dolor nublado había sido reemplazado por una claridad tranquila. Respiró hacia la cara de Ignacio, un soplo cálido y húmedo. «Buenos días, viejo amigo», susurró Ignacio, enterrando la cara en el cuello del animal. No había milagro de juventud, el pelaje seguía opaco, las cicatrices viejas seguían allí, las patas aún eran delgadas, pero el cuerpo no estaba tenso por el sufrimiento, el fantasma del dolor se había ido. Toño y Lupita se despertaron poco después. Lupita saltó y corrió hacia Relámpago. «Mira, mira, se para derecho», exclamó, dando saltitos de alegría.
Toño se frotó los ojos y observó. Un asombro genuino se pintó en su rostro. No lo puedo creer, parece en paz. Es el agua, dijo Lupita señalando el manantial. Abuela tenía razón, no es para hacerse joven, es para sanar el cansancio del corazón. Ignacio asintió. El dolor se fue, eso es suficiente, más que suficiente. Toño caminó hasta el estanque y miró el agua brillante. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta flotó en la cámara. Todos miraron a Ignacio. Él miró a Relámpago, luego a las caras esperanzadas de sus amigos. Doña Carmen dijo que el secreto era para compartir, dijo Ignacio. El rancho está enfermo, como lo estaba Relámpago. Don Rafael está a punto de perderlo. Los animales están débiles. Toño comprendió de inmediato. El agua, podemos llevarle el agua. Pero solo tenemos 2 cantimploras, dijo Lupita, su entusiasmo decayendo un poco. Es un comienzo, dijo Ignacio. No podemos cargar todo el manantial, pero podemos llevar suficiente para ayudar, para dar una oportunidad. Toño miró hacia la grieta por donde soplaba el aire fresco. Primero tenemos que salir de aquí. El coyote y sus hombres deben estar buscando la entrada principal. Si tenemos suerte, aún están en el otro lado de la montaña. Llenaron las cantimploras hasta el borde. El agua, al ser contenida, seguía brillando con una luz tenue pero perceptible, como si guardara un poco del resplandor de la cueva. Prepararon sus pocas pertenencias. Relámpago observaba, alerta pero tranquilo. Cuando Ignacio le puso la brida suave, el caballo no protestó, incluso pareció inclinar la cabeza para facilitar la tarea. Toño se acercó a la grieta. Era estrecha, pero tras unos metros de arrastrarse, parecía ensancharse. Yo voy primero, luego Relámpago. Tú lo guías desde atrás, Ignacio. Lupita, en medio. Así lo hicieron. La grieta era un túnel natural, irregular y húmedo. A veces tenían que agacharse, a veces caminar de lado. Relámpago avanzaba con cuidado, pero sin el titubeo angustioso de antes. Parecía concentrado, seguro de dónde ponía las pezuñas. El túnel serpenteaba y subía ligeramente. Después de lo que pareció una hora de avance lento, Toño, que iba delante, gritó: ¡Luz! ¡Veo luz de verdad! Unos minutos más tarde, salieron parpadeando a la claridad del día. No estaban en la misma ladera por donde habían entrado. Este lado de la montaña era diferente, más escarpado, con menos árboles y una vista infinita de valles y cerros que se extendían hacia el horizonte. El aire era fresco y limpio. Miraron hacia atrás. La salida del túnel era una abertura casi invisible entre unas rocas cubierta por un arbusto espinoso. «Nadie nos encontrará por aquí», dijo Toño con satisfacción. «¿Y ahora?», preguntó Lupita. «¿Volvemos a San Miguel a ver a mi abuela?». Ignacio miró hacia el oeste, la dirección de donde habían venido. «No. Vamos directamente al rancho. Cada día cuenta para don Rafael, y cada día que pasamos en el camino es un día más en que el coyote puede encontrarnos». Toño asintió. «Tienes razón. Conozco un camino desde este lado. Es más largo, pero pasa lejos de donde estaba su campamento. Si vamos con cuidado podemos evitarlos». La idea del viaje de regreso, que antes habría aterrorizado a Ignacio por el estado de Relámpago, ahora parecía posible. El caballo no estaba rejuvenecido, pero estaba cómodo. Ya no arrastraba las patas, podía caminar. Bajaron por la ladera escarpada con cuidado. Relámpago iba en medio, con Ignacio sujetando su brida desde adelante y Toño vigilando desde atrás para evitar resbalones. Lupita, ágil como siempre, buscaba los mejores pasos. Al llegar a un valle más bajo, encontraron un arroyo de agua corriente normal. Descansaron allí. Ignacio le dio de beber a Relámpago del arroyo, pero el caballo solo bebió un poco. Parecía preferir guardar espacio para algo más. Lupita sacó un poco del pan duro que quedaba. «Tenemos poca comida. Cazaremos algo», dijo Toño, con la seguridad de quien ha vivido en el campo. «O encontraremos frutos. Ahora lo importante es el agua que llevamos». Ignacio abrió su cantimplora y observó el líquido brillante. «Tenemos que proteger esto con nuestra vida». Toño se ajustó el pañuelo. «Lo protegeremos. Es la esperanza del rancho». Caminaron todo el día. El cambio en Relámpago era evidente para todos. Ya no necesitaban parar cada 10 minutos. El caballo mantenía un paso lento pero constante, y su respiración era un ritmo normal, sin silbidos. En una parte plana del camino, incluso intentó un trote corto, lo que hizo reír a Lupita y llenó los ojos de Ignacio de lágrimas de nuevo, esta vez de pura alegría. Al atardecer, Toño encontró una buena cueva para pasar la noche. Mientras Ignacio y Lupita preparaban un pequeño fuego protegido, Toño salió y regresó después de un rato con un par de conejos que había atrapado con una trampa simple. «Todavía sirvo para algo», dijo con una sonrisa cansada pero orgullosa.
Asaron la carne y compartieron la última de las tortillas. Era la mejor comida que habían tenido en días. El ambiente era diferente. La tensión de la persecución seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con un propósito claro y una esperanza concreta. ¿Qué le diremos a don Rafael?, preguntó Lupita, chupando un hueso de conejo. La verdad, dijo Ignacio. Todo, sobre la huida, sobre doña Carmen, sobre la cueva y el agua. No nos creerá, dijo Toño, pragmático. Pensará que estamos locos, o que le robamos el caballo para una aventura tonta. Entonces le mostraremos, dijo Ignacio. Le mostraremos a Relámpago, y le daremos el agua. La prueba estará frente a sus ojos. Toño reflexionó. El rancho, cuando me fui, don Rafael estaba desesperado. El banco le había dado un ultimátum. Si no pagaba una parte importante de la deuda antes del fin de mes, iniciarían el embargo. Calculó en su cabeza. Quedan unos 8 días. Si caminamos rápido, podemos llegar en 6 o 7. Llegaremos, dijo Ignacio, con una nueva firmeza en la voz. Al día siguiente, el paisaje comenzó a ser más familiar. Reconocieron cerros, un río seco que Ignacio había cruzado hace años llevando ganado. Estaban entrando de nuevo en las tierras de Jalisco, aunque aún lejos del rancho El Porvenir. Fue al mediodía del tercer día de regreso cuando la suerte pareció abandonarlos. Caminaban por un cañón ancho, el camino más directo que Toño conocía. Relámpago iba en medio. De repente, el caballo se detuvo y levantó las orejas, olfateando el aire. Un relincho de alerta, bajo, salió de su garganta. Toño levantó una mano. Silencio. Todos se quedaron quietos. Al principio solo se oía el viento. Luego, un sonido claro, el golpe de una herradura contra una piedra, no muy lejos. Y luego, una voz. «Por aquí, vi movimiento». «Es él», gritó otra voz. «Es el caballo viejo». El coyote y sus hombres los habían encontrado. Aparecieron de detrás de una curva del cañón. No eran todos, solo 4 jinetes, incluido el coyote, pero eran 4 hombres frescos, con caballos fuertes y armas. El coyote cabalgaba al frente, una sonrisa cruel en su rostro. En su mano llevaba el mapa de piel desenrollado. «Pensé que tendrían que salir por algún lado», dijo el coyote, deteniendo su caballo a unos 20 metros de ellos. Su mirada recorrió al grupo y se posó, sorprendido, en Relámpago. «Qué curioso, el animal se ve mejor, menos muerto». Su sonrisa se ensanchó. «Así que encontraron el tesoro, y lo traen con ustedes». Ignacio se puso frente a Lupita. Toño se colocó a su lado. «No tenemos ningún tesoro», dijo Toño. «Mienten», espetó el coyote. «El caballo es la prueba, y esas cantimploras en sus espaldas no brillan por arte de magia». Había notado el tenue resplandor que se filtraba por la tela de los morrales. «Denme el agua, y les dejaré ir, esta vez de verdad». «No», dijo Ignacio, por segunda vez en su vida desafiando directamente a ese hombre. La sonrisa de el coyote se desvaneció. «Entonces morirán aquí, y me lo llevaré todo igual». Los bandidos desenvainaron sus machetes y levantaron sus rifles. El coyote señaló con la cabeza. «Mátenlos, al caballo también». Ignacio miró a Relámpago. El caballo lo miró a su vez. En sus ojos no había miedo. Había una pregunta y una respuesta. Ignacio le susurró, rápido. «¿Recuerdas, amigo? ¿Recuerdas lo que era correr?» Luego gritó a Toño y Lupita. «Súbanse. Ahora». Toño no lo pensó. Agarró a Lupita y la subió de un tirón a lomos de Relámpago, detrás de Ignacio, que ya estaba montando. No había tiempo para miedo o precaución. «Agarra fuerte, Lupita», gritó Toño subiendo él también, apretándose detrás de la niña. Relámpago, con 3 personas en su lomo, respiró hondo. El coyote y sus hombres soltaron un grito y cargaron. En ese momento, Ignacio gritó la orden que no daba desde hacía 10 años. «¡Vamos, Relámpago!» Y Relámpago corrió. No fue el galope torpe de la escapada en la neblina. Esta vez fue un destello del pasado. Fue un relámpago de verdad. Sus patas, libres de dolor, encontraron una fuerza que todos creían perdida. Empujó contra la tierra con una potencia que hizo temblar a Ignacio. El viento silbó en los oídos de todos. El paisaje se volvió un borrón. Los bandidos que galopaban hacia ellos quedaron atónitos. El caballo viejo, el que apenas podía caminar, se convertía en una exhalación de velocidad pura. Pasó junto a ellos como un fantambre rojizo, tomando una salida lateral del cañón que ni siquiera el coyote había visto. «¡Disparen!», rugió el coyote, pero era demasiado tarde. Relámpago ya estaba fuera de rango, doblando una curva, llevando a su preciada carga lejos del peligro. Galopó durante 5 minutos que parecieron una eternidad. Luego, cuando el sonido de los perseguidores se desvaneció por completo, redujo la marcha a un trote y luego a un paso rápido.
Su respiración era fuerte, pero no desesperada. No era el jadeo de un animal al borde del colapso, era el resuello fuerte de un corredor que ha dado todo, y lo ha dado bien. Ignacio, llorando otra vez, pero ahora de un orgullo y un asombro infinitos, se inclinó y abrazó el cuello sudoroso de su amigo. Nunca lo dudé, le susurró, una y otra vez. Nunca lo dudé. Toño y Lupita, agarrados con fuerza, se miraban con los ojos como platos. Eso no fue normal, jadeó Toño. Fue el agua, dijo Lupita con absoluta certeza. Le dio la fuerza para una última carrera, la más importante. Relámpago siguió caminando, llevándolos a un lugar seguro, lejos del cañón. Habían escapado. El tesoro, el verdadero tesoro, seguía con ellos. Y ahora, nada se interponía entre ellos y el hogar. La carrera milagrosa los dejó a salvo, pero también agotó las últimas reservas de la energía especial que el manantial le había dado a Relámpago. Ya no corría. Caminaba ahora con su paso lento y viejo de siempre, pero sin el dolor, con una paz profunda en cada movimiento. Llevaban 2 días más de viaje desde el encuentro con el coyote, y no habían visto ni rastro de los bandidos. El paisaje era cada vez más familiar para Ignacio y Toño. Reconocían aquel árbol torcido, aquel arroyo seco donde habían descansado con el ganado años atrás. Estaban en las tierras del rancho El Porvenir. La tarde del 7º día de regreso, vieron desde una loma la silueta de los edificios del rancho. El corazón de Ignacio se apretó. No era el mismo sentimiento de cuando huyó. Ahora era una mezcla de esperanza y miedo. Toño caminaba a su lado, en silencio, mirando el lugar que había dejado como perseguidor y al que regresaba como aliado. Lupita, que había cabalgado gran parte del camino en los hombros de Toño para no cansar a Relámpago, señaló: «Hay poca actividad, no se ven muchos animales». Tenía razón. Los corrales estaban casi vacíos. Solo se veían unas pocas vacas y parecían delgadas. Una sensación de tristeza y abandono flotaba en el aire. Bajaron de la loma y se dirigieron a la casa principal. Un perro flaco ladró débilmente al acercarse. La puerta de la casa se abrió y apareció don Rafael. Parecía haber envejecido 10 años en las semanas que Ignacio había estado fuera. Sus hombros estaban caídos y su rostro mostraba una fatiga profunda. Al ver a Ignacio, a Toño y a la niña extraña, sus ojos se abrieron un instante, pero no mostraron alegría. Mostraron una rabia cansada. «Así que te atreves a volver», dijo don Rafael, su voz áspera por el desuso. «Y traes al desertor contigo». Miró a Relámpago. «¿Y al caballo? ¿Para qué? ¿Para que muera aquí y tenga que enterrarlo?» Ignacio bajó de un salto y se acercó a don Rafael. Se tocó el borde del sombrero, un gesto automático de respeto. «Don Rafael, vine a pedir perdón por irme sin palabra, pero también vine a ayudar». ¿Ayudar? Don Rafael soltó una risa amarga. «¿Con qué, Ignacio? ¿Con qué vas a ayudar? El banco viene mañana. Mañana. Vienen a tomar posesión. Mis vacas están enfermas, no dan leche. He vendido casi todo lo que no estaba clavado al suelo. Tu ayuda llega demasiado tarde». Toño dio un paso al frente. «Don Rafael, por favor, escúchenos. No es una locura». «¿Y ella?», preguntó don Rafael señalando a Lupita. «Soy Lupita. Mi abuela es doña Carmen, la curandera de San Miguel de los Árboles. Ella nos ayudó». Don Rafael los miró a los tres, uno por uno, y luego a Relámpago. Su mirada se detuvo en el caballo. Algo lo hizo fruncir el ceño. «Ese animal se ve diferente». «Por eso», insistió Ignacio, «por favor déjenos mostrarle, solo unos minutos». Don Rafael suspiró, un suspiro que venía de lo más hondo de su ser. Hizo un gesto de desesperación con la mano. «¿Qué más da? Mañana todo se acaba. Hagan lo que quieran». Ignacio no perdió tiempo. «Toño, las vacas más enfermas, las que están aisladas». Toño asintió y corrió hacia un pequeño corral de aislamiento cerca del establo. Ignacio y Lupita lo siguieron, con Relámpago caminando serenamente a su lado. Don Rafael, movido por una curiosidad sombría, lo siguió también. En el corral había 3 vacas. Estaban echadas, sin fuerzas para levantarse. Sus costillas se marcaban bajo la piel y sus ojos estaban apagados. Una de ellas tosía débilmente. «La fiebre de la montaña», murmuró don Rafael. «Se las lleva a todas, no hay remedio». Ignacio sacó su cantimplora. El brillo del agua era visible incluso a la luz del atardecer. Don Rafael entrecerró los ojos. «¿Qué es eso?» «Es agua, don Rafael. Agua de un manantial especial, de un lugar secreto en la Sierra Madre». Ignacio se acercó a la vaca que tosía. Lupita le acercó un balde pequeño. Ignacio vertió un poco del agua brillante en el balde, apenas un dedo de altura. El efecto no fue instantáneo. No había magia espectacular.
Ignacio levantó con cuidado la cabeza de la vaca y le acercó el balde a los labios. El animal, con dificultad, lamió un poco del agua, luego un poco más. Todos observaron. Los minutos pasaron. La vaca terminó de beber y dejó caer la cabeza de nuevo en el suelo. Don Rafael soltó otro suspiro, esta vez de decepción. Agua brillante, bonito truco, pero no es más que agua. Ignacio no dijo nada, siguió observando. Al cabo de 5 minutos, la vaca que había bebido abrió los ojos un poco más. Su respiración, que había sido un jadeo rápido, se hizo más lenta, más profunda. Luego, con un gruñido bajo, la vaca movió las patas delanteras. Hizo un esfuerzo y se puso de pecho. Don Rafael contuvo la respiración. La vaca no se levantó, pero mantenía la cabeza erguida. Miró a su alrededor como si despertara de un sueño profundo. Ya no tosía. No puede ser, murmuró don Rafael. Espere, dijo Lupita. La medicina de la tierra es lenta pero segura. Ignacio repartió el resto del agua de su cantimplora entre las otras 2 vacas, haciendo que bebieran pequeñas cantidades. Toño sacó su propia cantimplora, pero Ignacio lo detuvo. Guardemos esta, para las otras, y para Relámpago si lo necesita. Pasó la noche. Don Rafael no durmió. Se quedó sentado en un banco frente al corral de aislamiento, observando. Ignacio, Toño y Lupita se acurrucaron en el porche de la casa, exhaustos pero vigilantes. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el corral, don Rafael gritó: «¡Ignacio, ven!». Ignacio saltó y corrió hacia él. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las 3 vacas no solo estaban de pie, estaban comiendo. Masticaban el heno seco que Toño había puesto la noche anterior con una normalidad que parecía un milagro. Sus ojos ya no estaban apagados. Seguían delgadas, pero la enfermedad, la fiebre mortal, había desaparecido. Don Rafael miraba a los animales, luego a Ignacio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Cómo?» «Es una larga historia», dijo Ignacio poniendo una mano en el hombro del hombre mayor. «Pero es verdad, el agua cura, no da vida nueva, pero sana lo que está roto por dentro». Don Rafael se limpió la cara con la manga de la camisa. «El banco viene hoy, a mediodía». «Entonces tenemos que apurarnos», dijo Toño, que se había unido a ellos. «Ignacio, el agua, con lo que queda». Ignacio asintió. Reunieron a todas las vacas restantes del rancho, unas 15, que estaban flacas y débiles. En un gran bebedero, Ignacio vertió toda el agua que quedaba en las 2 cantimploras. Era apenas un cambio de color en el agua normal del bebedero, un brillo fugaz que se mezcló y desapareció. «Será suficiente», dijo Lupita con fe. «Solo necesita un poco». Las vacas bebieron. Don Rafael, Ignacio, Toño y Lupita las observaron durante las siguientes horas. El cambio no fue tan dramático como con las primeras 3, pero fue constante. Los animales parecían recuperar un poco de ánimo. Algunas dejaron de toser. Otras comenzaron a pastar con más interés. Al mediodía, justo cuando el sol estaba en lo más alto, un automóvil polvoriento llegó por el camino principal. De él bajaron 2 hombres con trajes. Uno era del banco, el otro era un abogado. Don Rafael, con Ignacio, Toño y Lupita a su lado, los esperó en la puerta de la casa. El hombre del banco, un señor serio con gafas, sacó unos papeles. «Don Rafael, lamento informarle que el plazo venció. Si no tiene el pago, debemos proceder». Don Rafael miró a Ignacio, luego miró hacia los corrales, donde las vacas, ahora más activas, se movían. Respiró hondo. «Señor, el pago no lo tengo en dinero», dijo don Rafael, con una calma nueva, «pero le pido que observe mi ganado». El hombre del banco frunció el ceño, impaciente. «¿Qué tiene que ver eso? Hace una semana, esas vacas estaban muriendo. Hoy están recuperándose. En un mes darán leche. En 2 estarán gordas y sanas. El rancho no está muerto, solo estaba enfermo. Y ahora está sanando». El abogado miró a las vacas con escepticismo. «Eso no es un pago, don Rafael. Son promesas». Fue entonces cuando Lupita, que había estado callada, habló. Su vocecita clara cortó el aire. «Mi abuela, doña Carmen de San Miguel de los Árboles, puede dar fe de la cura. Y yo vi cómo el agua especial del manantial de la Sierra Madre las ayudó». «No es una promesa, es algo que ya está pasando». Los 2 hombres miraron a la niña, luego se miraron entre ellos. El hombre del banco se acercó al corral y observó a los animales con más atención. Vio que no yacían enfermas, vio que comían. Vio que, aunque flacas, tenían un brillo en los ojos que antes no tenían. «¿Un manantial especial?», preguntó el hombre del banco, dudoso. «Es una historia que le aseguro, no me inventaría», dijo don Rafael.
Le pido una extensión, solo 3 meses. Si el ganado no se recupera y el rancho no genera, puede tomar posesión. Pero si lo que ve es verdad, el rancho podrá pagar sus deudas. El hombre del banco consultó en voz baja con el abogado. Finalmente, suspiró. Está bien, 3 meses, pero es la última vez. Y tendré a un veterinario del pueblo para verificar el estado del ganado la próxima semana. Será bienvenido, dijo don Rafael. Cuando el automóvil se fue, una quietud profunda cayó sobre el rancho El Porvenir. Don Rafael se volvió hacia Ignacio. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero ahora eran de un alivio inmenso. Creí que todo estaba perdido, confesó. Yo también, dijo Ignacio, pero no lo estaba. Esa tarde, mientras Toño y Lupita ayudaban a distribuir mejor el alimento entre las vacas, don Rafael e Ignacio se sentaron en el porche. Relámpago pastaba cerca, en un pequeño prado cercado solo para él. El caballo, está bien, observó don Rafael. El dolor se fue, dijo Ignacio. Eso es todo lo que quería. Toño me contó un poco, de la huida, de los bandidos, de la niña y su abuela. Don Rafael miró a Ignacio. Perdóname por haber pensado en venderlo. No entendía. Yo tampoco entendía muchas cosas, dijo Ignacio, hasta que tuve que salir a aprenderlas. Don Rafael asintió. El rancho es tuyo también, Ignacio, siempre lo fue. Quiero que te quedes. Como caporal, Toño puede ser tu ayudante. Parece que aprendió la lección. La aprendió, aseguró Ignacio. Fue valiente cuando más lo necesitamos. Así fue como todo encontró su lugar. Toño se convirtió en el ayudante oficial de Ignacio. Ya no hablaba con arrogancia, aprendió a observar, a escuchar y sobre todo a tratar a los animales con el respeto que Ignacio siempre había mostrado. Su familia recibió parte de su salario y la esperanza de un futuro mejor se instaló en ellos. Lupita se quedó una semana en el rancho. Doña Carmen vino a buscarla y al ver a Relámpago y a las vacas recuperándose, no pudo contener su emoción. El círculo se cierra, dijo, abrazando a su nieta. A partir de entonces, Lupita visitaba el rancho cada sábado. Aprendía de Ignacio sobre los caballos, y ella les enseñaba a todos sobre las hierbas y las señales de la naturaleza. Se volvió como una nieta para don Rafael y una hija pequeña para Ignacio, y Relámpago vivió sus últimos años de la mejor manera posible. No recuperó su velocidad, pero recuperó la paz. Cada atardecer Ignacio lo sacaba a pasear por los límites del rancho. No lo montaba, caminaba a su lado, hablando de las cosas del día. Relámpago lo escuchaba, moviendo las orejas, disfrutando del sol tibio en su lomo viejo. El rancho se recuperó, las vacas dieron leche, luego becerros sanos. Las deudas se pagaron poco a poco. La leyenda del manantial secreto quedó como una historia que don Rafael contaba a los visitantes. Una historia de amistad y de un tesoro que no brilla en los cofres, sino en los ojos de un viejo caballo que encontró consuelo. Una tarde, unos 2 años después, Relámpago no se levantó de su sitio favorito bajo el mezquite. Estaba recostado, tranquilo. Ignacio se sentó a su lado, como tantas veces. Le acarició la frente, el caballo lo miró, respiró profundamente una última vez y cerró los ojos. No hubo lucha, no hubo dolor, solo el final de un viaje largo, hecho con amor. Ignacio lloró, pero no era un llanto de desesperación, era un llanto de gratitud. Habían tenido tiempo de despedirse, tiempo de sanar viejas heridas, tiempo de crear nuevos comienzos. A la semana siguiente, Ignacio y Toño construyeron un pequeño corral nuevo. Adentro había un potrillo alazán, lleno de energía. Lo habían comprado con las primeras ganancias reales del rancho. ¿Cómo se llamará?, preguntó Lupita, que estaba de visita. Ignacio miró al potrillo, que corría de un lado a otro. Luego miró el horizonte, hacia la Sierra Madre. Se llamará Esperanza, dijo. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y morado, Ignacio supo que la verdadera riqueza nunca había estado escondida en una montaña. Había estado siempre a su lado, en la lealtad de un amigo, en el coraje de una niña, en el perdón de un joven y en la bondad de un corazón viejo que nunca dejó de creer. El viaje había terminado, pero la vida, llena de nuevas esperanzas y memorias queridas, seguía su curso en el rancho El Porvenir.